El amanecer se extendía como una herida abierta sobre el Panhandle de Texas, tiñendo el cielo de un rojo que prometía otro día de calor implacable. Emory Tate ajustó el ala de su sombrero mientras su caballo, un alazán tostado llamado Copper, pisaba con cuidado a lo largo de la cerca que marcaba los límites de su rancho. El viento del oeste levantaba pequeños remolinos de polvo que danzaban entre las hierbas secas, llevando consigo el aroma familiar de la salvia y el ganado. Bandit, su perro pastor, trotaba junto al caballo con la lengua colgando y las orejas alertas. Era un animal de pelaje moteado en tonos marrones y blancos, con ojos inteligentes que parecían entender cada pensamiento de su amo antes de que éste lo expresara. Durante los últimos 5 años, desde que Emory había regresado de la guerra y perdido a su esposa Sarah por la fiebre tifoidea, Bandit había sido su compañía más constante y confiable. La rutina matutina de revisar las cercas era algo que Emory hacía religiosamente. En esta tierra árida donde las tormentas podían derribar postes y el ganado disperso podía perderse para siempre, la vigilancia constante era la diferencia entre la supervivencia y la ruina. Pero esta mañana, mientras observaba la extensión de tierra que se perdía en el horizonte ondulante, algo en su pecho se sentía más pesado que de costumbre. Tal vez fuera el recuerdo de Sarah que había visitado sus sueños la noche anterior, tan vívido que al despertar había extendido la mano buscando su calor familiar. O quizás fuera la carta que había recibido la semana pasada de su hermano en Kansas, preguntándole cuándo pensaba dejar de esconderse en el desierto y regresar a la civilización. Emory había quemado esa carta sin responder, como había hecho con las anteriores. El sol ya estaba alto cuando Bandit se detuvo abruptamente, con las orejas erguidas y el hocico apuntando hacia el sudeste. Un gruñido bajo escapó de su garganta, pero no era el gruñido de amenaza que Emory conocía tan bien cuando se acercaban coyotes o serpientes. Era algo diferente, algo que hizo que el cowboy detuviera a Copper y escudriñara el paisaje en la dirección que indicaba el perro. «¿Qué pasa, muchacho?», murmuró Emory, desmontando con movimientos que 5 décadas de vida habían vuelto económicos y precisos. Sus botas golpearon el suelo polvoriento con un sonido sordo y se acuclilló junto a Bandit, cuya tensión era palpable. El perro gimió suavemente, una expresión que Emory había aprendido a interpretar como angustia o preocupación. Sin otra palabra, Bandit echó a correr hacia el sudeste, deteniéndose cada pocos metros para asegurarse de que su amo lo siguiera. Emory montó de nuevo y espoleó a Copper, siguiendo al perro a través del terreno irregular. Cabalgaron durante casi 1 milla, cruzando arroyos secos y sorteando afloramientos rocosos, hasta que Bandit se detuvo junto a un grupo de mezquites retorcidos. El perro jadeaba pesadamente, pero sus ojos estaban fijos en algo que Emory no podía ver desde la silla de montar. Cuando desmontó y se acercó, el aire se le escapó de los pulmones como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Entre las sombras proyectadas por los mezquites yacía una mujer. Estaba inconsciente, acurrucada en posición fetal sobre la tierra áspera. Su vestido, que una vez debió haber sido azul, estaba desgarrado y manchado de polvo, y algo que parecía sangre seca. Sus pies descalzos estaban cortados y ampollados, y su cabello castaño oscuro se extendía como un abanico sucio alrededor de su rostro pálido. Emory se acercó lentamente, con el mismo cuidado que usaría para aproximarse a un animal herido. Bandit se había sentado a unos pasos de distancia, gimiendo suavemente como si entendiera la gravedad de la situación. «Señora», dijo Emory en voz baja, pero no hubo respuesta. Se arrodilló junto a ella y extendió una mano vacilante para tocar su cuello, buscando el pulso. Su piel estaba caliente y seca, pero el latido de su corazón era fuerte aunque rápido. Cuando movió su mano para apartarle el cabello del rostro, pudo ver que respiraba de manera superficial pero constante. Fue entonces cuando notó la curva sutil de su vientre bajo el vestido desgarrado. Embarazada. Esta mujer desconocida, abandonada en el desierto de Texas como un animal herido, estaba esperando un hijo. Emory sintió una oleada de emociones que había mantenido enterradas durante años. Compasión, protectividad y algo parecido a la ira hacia quien fuera responsable de dejar a una mujer en este estado. Se quitó su chaqueta de cuero y la cubrió cuidadosamente. Luego la levantó en sus brazos con una gentileza que contrastaba con su apariencia ruda.
Era más liviana de lo que había esperado, como un pájaro con los huesos huecos. Su cabeza se recostó contra su pecho y Emory pudo sentir cada respiración que tomaba. Bandit los siguió de cerca mientras caminaba hacia donde Copper esperaba pacientemente. Montar con una mujer inconsciente en brazos requirió maniobras cuidadosas, pero Emory había cargado compañeros heridos durante la guerra y sus músculos recordaban los movimientos necesarios. La acomodó delante de él en la silla, manteniéndola segura con un brazo mientras guiaba las riendas con el otro. El viaje de regreso al rancho se sintió eterno. Cada paso de Copper parecía demasiado brusco, cada movimiento amenazaba con despertar a la mujer o causarle más dolor. Emory se encontró murmurando palabras de tranquilidad, aunque no estaba seguro de si eran para ella o para sí mismo. «Ya casi llegamos», le dijo suavemente. «Vas a estar bien. No sé quién eres ni de dónde vienes, pero vas a estar bien». El rancho de Emory era modesto pero sólido, construido con sus propias manos después de regresar de la guerra. La casa principal era de un solo piso, con paredes de adobe que mantenían el interior fresco durante los días calurosos. Había un porche techado que daba al oeste, donde él y Sarah solían sentarse por las tardes a ver el atardecer. Ahora solo había una silla mecedora, la suya, y una vacía que había pertenecido a su esposa. Llevó a la mujer directamente al dormitorio, el mismo que había compartido con Sarah. No había usado esa habitación desde su muerte, prefiriendo dormir en el sofá de la sala, pero parecía el lugar más apropiado para una mujer enferma. La cama estaba hecha con las mismas sábanas que Sarah había cosido años atrás, lavadas y guardadas cuidadosamente. Con movimientos gentiles, la acostó sobre las mantas y encendió la lámpara de aceite. A la luz amarillenta, pudo examinar mejor sus heridas. Tenía moretones en el cuello y los brazos, algunos frescos y otros que se estaban desvaneciendo a amarillo verdoso. Su labio inferior estaba partido y había una cicatriz pequeña pero reciente sobre su ceja izquierda. Alguien la había golpeado, repetidamente. Emory sintió que la ira se encendía en su pecho como brasas avivadas por el viento. Había visto suficiente violencia durante la guerra como para reconocer las marcas del abuso, y la idea de que alguien hubiera lastimado deliberadamente a una mujer embarazada lo llenaba de una furia fría y controlada. Fue a la cocina y pumpó agua del pozo en una palangana. Luego regresó con trapos limpios y el botiquín de medicinas que mantenía para tratar a los animales heridos. Trabajó en silencio, limpiando cuidadosamente la sangre seca de sus pies y aplicando ungüento en los cortes más profundos. Sus manos, endurecidas por años de trabajo en el rancho, se movían con una delicadeza que él mismo encontraba sorprendente. Mientras trabajaba, estudió su rostro. Era joven, probablemente no más de 25 años, con pómulos definidos y pestañas largas que descansaban sobre mejillas demasiado hundidas. Había algo aristocrático en sus facciones que sugerían una vida muy diferente a la que su estado actual indicaba. Sus manos, aunque callosas por el trabajo reciente, tenían la forma elegante de alguien acostumbrada a ocupaciones más refinadas. Cuando terminó de atender sus heridas visibles, se sentó en la silla junto a la cama y simplemente observó el subir y bajar de su pecho. Bandit había entrado silenciosamente y se había acostado en el suelo junto a la cama, con sus ojos fijos en la mujer, como si hubiera asumido la responsabilidad de su bienestar. Las horas pasaron lentamente. Emory preparó caldo de pollo, pensando que necesitaría nutrición cuando despertara. Revisó que las ventanas estuvieran aseguradas y cargó su rifle, colocándolo cerca de la puerta principal. No sabía qué o quién podría estar siguiendo a esta mujer, pero su experiencia le decía que las personas no terminaban en el estado en que la había encontrado por accidente. Era media tarde cuando ella comenzó a moverse. Primero fueron pequeños espasmos en sus dedos, luego un gemido suave que hizo que Bandit levantara las orejas. Emory se acercó rápidamente a la cama, pero se mantuvo a una distancia respetuosa. Sus ojos se abrieron lentamente, pardos como la tierra después de la lluvia, y por un momento se quedaron fijos en el techo de vigas de madera. Cuando su mirada se desplazó y encontró el rostro de Emory, su cuerpo se tensó instantáneamente. «Tranquila», dijo él en voz baja, levantando las manos para mostrar que no representaba una amenaza. «Estás a salvo. Mi perro te encontró en el desierto. Estás en mi rancho».
Ella trató de incorporarse, pero el movimiento la hizo gemir de dolor. Su mano se dirigió instintivamente a su vientre, y Emory vio el momento exacto en que recordó su condición y todo lo que había pasado. «Mi bebé», susurró con voz ronca. «¿Está bien mi bebé?» «No soy médico», admitió Emory, «pero pareces estar bien. El bebé también. ¿Puedes decirme tu nombre?» Ella lo estudió con ojos que habían visto demasiado para su edad. Había una inteligencia aguda allí, y una cautela que hablaba de supervivencia aprendida a la fuerza. «No importa mi nombre», dijo finalmente. «No puedo quedarme aquí. Tengo que seguir moviéndome. Señora, estás deshidratada y herida, y embarazada. No vas a llegar muy lejos en tu condición». Ella cerró los ojos con fuerza, como si estuviera luchando una batalla interna. Cuando los abrió de nuevo, había lágrimas amenazando con desbordarse. «No entiendes. Es peligroso que esté aquí. Para ti, para tu familia». «No tengo familia», dijo Emory simplemente. «Solo vivo yo aquí. Y Bandit». El perro levantó la cabeza al escuchar su nombre, con la cola moviéndose ligeramente. La confesión de su soledad pareció sorprenderla. Lo miró más detenidamente, notando probablemente las líneas de dolor alrededor de sus ojos, la forma en que sus hombros se mantenían siempre ligeramente tensos, como si estuviera preparado para enfrentar alguna amenaza invisible. «¿Por qué me ayudas?», preguntó. «No me conoces. Podría ser cualquier cosa». Emory consideró la pregunta. No estaba seguro de la respuesta él mismo. Tal vez fuera porque había visto suficiente sufrimiento innecesario en su vida. Tal vez fuera porque la soledad de los últimos años lo había vuelto demasiado susceptible a la compañía humana. O tal vez simplemente fuera porque era lo correcto, porque eras alguien que necesitaba ayuda, dijo finalmente, y porque mi perro te encontró por una razón. Como si hubiera entendido, Bandit se levantó y se acercó lentamente a la cama. La mujer extendió una mano vacilante y el perro permitió que tocara su cabeza. Algo en su rostro se suavizó, como si la gentileza del animal hubiera tocado una parte de ella que creía perdida. «Mara», dijo en voz tan baja que Emory casi no la escuchó. «Me llamo Mara». «Emory Tate», respondió él. «Y este es Bandit. Bienvenida a mi hogar, Mara». Fue entonces cuando escucharon el sonido de cascos aproximándose por el sendero principal. Emory se tensó inmediatamente, su mano moviéndose instintivamente hacia la pistola en su cinturón. Mara se incorporó en la cama a pesar del dolor, con los ojos abiertos de terror. «¿Esperas a alguien?», susurró. «No», respondió Emory, dirigiéndose hacia la ventana. A través de las cortinas pudo ver a un hombre montado acercándose a la casa. Reconoció inmediatamente la figura corpulenta y la estrella dorada en el pecho. «Es el Sheriff King». El color se drenó completamente del rostro de Mara. «No», dijo, y la desesperación en su voz hizo que algo se encogiera en el pecho de Emory. «No puede encontrarme aquí. Por favor». Los cascos se detuvieron frente a la casa, seguidos del sonido de botas pesadas en los escalones del porche. Emory miró a Mara. Vio el miedo puro en sus ojos y tomó una decisión que cambiaría el curso de ambas sus vidas. «Quédate aquí», le dijo en voz baja. «Mantente callada y no te muevas». Cerró la puerta del dormitorio y se dirigió hacia la entrada principal, componiendo su expresión en la máscara de indiferencia cordial que había perfeccionado durante sus años de soledad. Bandit lo siguió, pero algo en su postura sugería que también sentía la tensión en el aire. El sheriff Doyle King era un hombre que había permitido que el poder se le subiera a la cabeza hasta convertirse en arrogancia. Tenía la cara roja de alguien que bebía demasiado whisky y comía demasiada carne, y sus ojos pequeños siempre parecían estar buscando problemas donde crear su autoridad. «Tate», dijo cuando Emory abrió la puerta, sin molestarse con saludos corteses. «Vine a revisar cómo andas por estos lados». «Sheriff», respondió Emory con un asentimiento. «¿Algo específico que te preocupe?» King se balanceó sobre los talones, con las manos en las caderas de una manera que hacía que su estrella brillara bajo el sol de la tarde. «Bueno, resulta que hubo algunos reportes. Gente diciendo que vieron humo de tu chimenea a horas extrañas. Actividad inusual. Era mentira, y ambos lo sabían. El rancho de Emory estaba a millas del pueblo más cercano, y sus vecinos más próximos estaban demasiado lejos como para ver humo de su chimenea.
pero Emory mantuvo su expresión neutral. «Supongo que la gente tiene tiempo de sobra para inventar cosas», dijo. «¿Puedo ofrecerte café? Acabo de preparar una jarra». La oferta pareció desconcertar ligeramente a Kim, que probablemente había esperado más resistencia. «No me vendría mal», admitió, empujando la puerta para entrar sin esperar invitación. Emory lo guió hacia la cocina, consciente de cada paso que daba Kim, de cómo sus ojos examinaban todo lo que veían. Preparó 2 tazas de café con movimientos deliberadamente lentos, dándole tiempo a su mente para considerar todas las posibles respuestas a las preguntas que sabía que vendrían. «Lugar limpio que tienes aquí», comentó Kim, tomando un sorbo de café. «Demasiado limpio para un hombre solo, yo diría». «Aprendí a mantener el orden en el ejército», respondió Emory. «Los hábitos son difíciles de romper». Kim se paseó por la cocina, examinando los platos limpios en el fregadero, las 2 ollas en la estufa. «¿No has tenido visitas últimamente?» «¿Visitas?» «Sheriff, conoces mi situación. No soy exactamente el tipo de hombre que recibe muchas visitas sociales». Kim se rió, pero no fue un sonido agradable. «No, supongo que no. Pero sabes, Tate, a veces las visitas no son sociales. A veces son el tipo de visitas que un hombre puede no querer admitir que tiene». La implicación colgó en el aire entre ellos como humo acre. Emory tomó un sorbo de su café, usando el tiempo para controlar la ira que se estaba acumulando en su pecho. «Si tienes algo específico que decir, Sheriff, te agradecería que lo dijeras directamente». Kim dejó su taza en la mesa con más fuerza de la necesaria. «Muy bien. He estado escuchando rumores sobre una mujer, una fugitiva, alguien que podría estar escondiéndose en esta área». «¿Una fugitiva?» Emory levantó las cejas como si la idea fuera sorprendente. «¿Qué tipo de crímenes se supone que cometió?» «Eso no es tu problema, Tate. Tu problema sería si estuvieras ayudando a esconder a alguien de la ley». Emory se terminó su café lentamente, luego se levantó y caminó hacia el fregadero para enjuagar su taza. Era un movimiento calculado que le daba tiempo para pensar y mostraba que no estaba intimidado por las amenazas veladas del sheriff. «Sheriff Kim», dijo finalmente, «he vivido solo en este rancho durante 5 años. Trabajo mi tierra, cuido mi ganado y no molesto a nadie. Si hubiera alguna mujer escondida aquí, ¿no crees que sería bastante obvio?» Kim lo estudió con ojos entrecerrados. «A veces las cosas no son tan obvias como parecen. ¿Te molestaría si echara un vistazo?» La pregunta fue hecha con tono casual, pero Emory sabía que era cualquier cosa menos casual. Era una prueba, una línea en la arena. Su respuesta determinaría no solo el futuro inmediato de Mara, sino también su propia relación con la ley en este condado. «Mi hogar es mi castillo, Sheriff», dijo Emory con voz calmada pero firme. «Como ciudadano americano, tengo ciertos derechos. A menos que tengas una orden judicial, preferiría que respetaras esos derechos». El aire en la cocina se volvió denso y peligroso. Kim se enderezó hasta su altura completa y su mano se movió ligeramente hacia la pistola en su cinturón. «No me gusta tu tono, Tate. Y a mí no me gustan las amenazas veladas en mi propia casa», respondió Emory, manteniendo su voz tranquila pero permitiendo que un toque de acero se filtrara en ella. «Eres bienvenido aquí como huésped, Sheriff, pero como un oficial que excede su autoridad, no». Por un momento, los 2 hombres se miraron fijamente, y Emory pudo sentir el peso de la decisión que había tomado. Al proteger a Mara, se había puesto en oposición directa con la ley local. Era un camino del que sabía que sería difícil regresar. Finalmente, Kim retrocedió, pero su sonrisa no tuvo nada de amistosa. «Tienes razón, por supuesto. Un hombre tiene derecho a su privacidad. Pero Tate», se inclinó ligeramente hacia adelante, «la privacidad tiene límites, y cuando esos límites se cruzan, hay consecuencias». «Entiendo perfectamente», dijo Emory. Kim asintió lentamente. Luego se dirigió hacia la puerta. En el umbral, se volvió una vez más. «Oh, y Tate, si por casualidad ves alguna actividad inusual en el área, alguna mujer extraña, digamos, sería tu deber cívico reportarlo inmediatamente». «Por supuesto, Sheriff. Siempre cumplo con mi deber cívico». Después de que Kim se fuera y el sonido de los cascos se desvaneciera en la distancia, Emory se quedó de pie en su cocina, sintiendo como si acabara de cruzar un río del que no había vuelta atrás. Se dirigió al dormitorio, donde encontró a Mara sentada en el borde de la cama, pálida pero alerta.
¿Escuchaste?, preguntó. Suficiente, respondió ella en voz baja. Emory, no puedes hacer esto. No puedes arriesgar tu vida por mí. Ya lo hice, dijo él simplemente, y lo volvería a hacer. Mara lo miró con una expresión de asombro y algo que podría haber sido gratitud, pero también con una tristeza profunda que hablaba de demasiadas decepciones. No me conoces, dijo. No sabes lo que he hecho, los problemas que he causado. Entonces dímelo, dijo Emory, acercando la silla y sentándose frente a ella. Cuéntame tu historia, Mara. Toda. Ella vaciló, y él pudo ver la lucha interna en sus ojos. El deseo de confiar luchando contra años de supervivencia que le habían enseñado que la confianza era un lujo peligroso. Es una historia larga, dijo finalmente. Tengo tiempo, respondió Emory. Todo el tiempo del mundo. Afuera, el viento del atardecer comenzó a soplar, llevando consigo el aroma de la salvia y la promesa de una noche fresca. Bandit se acurrucó junto a la cama, como si entendiera que su presencia era necesaria para lo que vendría. Y en la pequeña habitación donde una vez había vivido el amor y ahora se refugiaba la esperanza, dos almas solitarias se prepararon para compartir las verdades que los habían llevado a este momento crucial. La historia de Mara estaba a punto de comenzar, y con ella, la transformación de Emory Tate, de un hombre que había elegido la soledad, a uno que elegiría luchar por algo más grande que él mismo. El sol se hundía lentamente hacia el horizonte, pintando el cielo con tonos de oro y púrpura, mientras las sombras se alargaban y el verdadero viaje de ambos apenas comenzaba. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora, volvamos a la historia. Las sombras se alargaban y el verdadero viaje de ambos apenas comenzaba. Mara respiró profundamente y Emory pudo ver cómo se armaba de valor para las palabras que estaban por venir. Mi nombre no es solo Mara, comenzó, con voz apenas más fuerte que un susurro. Es Mara Elizabeth Quinn. Fui maestra de escuela en Baton Rouge, Luisiana. Sus manos se movieron instintivamente hacia su vientre, como si buscara proteger a la vida que crecía allí de las palabras que estaba a punto de pronunciar. Esa vida terminó hace 6 meses. Emory se mantuvo inmóvil, entendiendo instintivamente que cualquier movimiento o palabra podría romper el hilo frágil de confianza que ella estaba tejiendo. Conocí a Jeb Quinn en una función de la iglesia, continuó Mara, con los ojos fijos en sus manos entrelazadas. Es un deputy sheriff, apuesto, encantador, respetado en la comunidad. Todo el mundo decía que cualquier mujer sería afortunada de tenerlo. Incluso yo lo creí al principio. Su voz tembló ligeramente, y Bandit se acercó más a la cama, como si sintiera su angustia. Al principio era perfecto. Flores, cenas elegantes, promesas de una vida maravillosa juntos. Me pidió matrimonio después de 3 meses de cortejo, y yo dije que sí. Una lágrima rodó por su mejilla, pero su voz se mantuvo firme. La primera vez que me golpeó fue 2 semanas después de la boda. Había quemado la cena porque llegué tarde de la escuela por ayudar a un estudiante con problemas. Dijo que era mi culpa por no estar en casa cuando él llegaba. Emory sintió que sus manos se cerraban en puños involuntariamente, pero las mantuvo quietas en su regazo. Después vino con flores y lágrimas, jurando que nunca volvería a pasar, que había bebido demasiado, que el trabajo lo tenía estresado. Todas las excusas que una mujer quiere creer cuando no está lista para enfrentar la verdad. La amargura en su voz era palpable, pero volvió a pasar, y otra vez, y cada vez se volvía un poco peor, un poco más controlador. Mara se detuvo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Emory quiso ofrecerle su pañuelo, pero algo le dijo que era importante que ella mantuviera el control de este momento. Tuve que dejar la escuela. Jeb dijo que no era apropiado que su esposa trabajara, que la gente hablaría, pero la verdad era que ya no podía esconder los moretones tan fácilmente, y él no quería que tuviera contacto con otras personas que pudieran hacer preguntas. La habitación se había oscurecido gradualmente mientras hablaba, y Emory se levantó en silencio para encender otra lámpara. La luz dorada iluminó el rostro de Mara, revelando la determinación quieta que se había fortalecido en ella durante los meses de huida. «El bebé», dijo, tocando su vientre con ternura protectora, «fue concebido sin mi consentimiento.
Jeb decidió que era hora de que tuviéramos un heredero, y mi opinión no importaba. Cuando me enteré de que estaba embarazada, algo cambió en mí. Ya no se trataba solo de mi supervivencia. Emory comprendió en ese momento que estaba viendo el núcleo de acero que había mantenido a esta mujer viva y moviéndose a través del desierto. No era la víctima frágil que había encontrado en el polvo. Era una guerrera que había tomado la decisión más difícil de su vida. Una noche, después de que me golpeara por derramar té en su uniforme, algo se rompió dentro de mí. O tal vez algo se arregló. Esperé hasta que se fuera en un viaje oficial a New Orleans. Tomé el dinero que tenía escondido, no mucho, apenas $20, y me fui. ¿Cómo llegaste hasta aquí?, preguntó Emory suavemente. La primera pregunta que había hecho desde que ella comenzara su relato. Trenes de carga, carruajes de comerciantes, a pie cuando no tenía otra opción, siempre moviéndome hacia el oeste, porque Jeb esperaría que fuera hacia el norte, hacia mi familia en Ohio. Su sonrisa fue triste, pero no sin humor. Mi familia, por cierto, me escribió de vuelta diciéndome que debía regresar con mi esposo y hacer que el matrimonio funcionara, que una mujer tiene deberes. La ira se encendió de nuevo en el pecho de Emory, pero esta vez era una llama fría y controlada. Había conocido hombres como Jeb Quinn durante la guerra, hombres que confundían el poder con la fuerza, el control con el liderazgo, y había visto lo que les hacían a los débiles e indefensos. Llegué a este territorio hace una semana, continuó Mara. Mi dinero se había acabado días atrás. Había estado caminando, durmiendo donde podía, bebiendo agua de arroyos cuando los encontraba. Ayer, o tal vez antier, he perdido la noción del tiempo. No pude continuar más. Me acosté bajo esos mezquites pensando que tal vez era el final. Pero no lo fue, dijo Emory. Number, tu perro, me encontró. Miró a Bandit con una expresión de gratitud que transformó completamente su rostro. ¿Sabes? En todos estos meses de huida, he aprendido a no confiar en nadie. Pero hay algo en los animales. Ellos no mienten. No pretenden ser algo que no son. Bandit se acercó más y puso su cabeza sobre la cama, cerca de la mano de Mara. Ella lo acarició suavemente, y el perro cerró los ojos con contentamiento. Mara, dijo Emory cuidadosamente, ¿crees que Jeb te está siguiendo? El miedo volvió a sus ojos inmediatamente. No lo sé. Espero que no. He tratado de ser cuidadosa, de no dejar rastros, pero él tiene recursos, contactos, y es vengativo. Se estremeció visiblemente. Antes de irme, escuché una conversación telefónica que tuvo con alguien en Houston. Algo sobre favores que podía llamar, amigos que le debían servicios. Emory procesó esta información, conectándola con la visita del sheriff King. No era coincidencia que un lawman local estuviera buscando específicamente a una mujer fugitiva. Alguien había estado haciendo preguntas, posiblemente ofreciendo recompensas. «Necesitas saber algo más», dijo Mara, y había una nueva urgencia en su voz. Jeb no es solo violento, es inteligente, manipulador. Puede hacer que la gente vea las cosas como él quiere que las vean. Para el mundo exterior, yo soy la esposa que abandonó a su marido respetable sin razón. Él será el hombre herido buscando a su amada esposa perdida. Pero tú sabes la verdad, y yo también. Sí, pero ¿eso será suficiente? ¿Contra su palabra, su placa, su reputación? Era una pregunta que Emory no podía responder. Al menos no todavía. Pero sabía que no importaba. La verdad era la verdad, independientemente de quién la creyera. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la oscuridad que se extendía más allá de su porche. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo despejado, tan brillantes y numerosas como solo podían ser en este país abierto. «Mara», dijo sin volverse, «quiero que sepas algo. No me importa quién sea Jeb Quinn o qué tipo de poder tenga. Mientras estés bajo mi techo, estás bajo mi protección. Eso no es negociable». Cuando se volvió, vio que ella lo estaba mirando con una expresión que era parte asombro, parte gratitud y parte algo más que no podía identificar completamente. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué arriesgarías tanto por una extraña?». Emory consideró la pregunta durante un largo momento. Había perdido mucho en su vida. Compañeros en la guerra, su esposa, su fe en la humanidad. Pero tal vez esas pérdidas habían sido preparación para este momento, esta elección.
porque durante la guerra vi lo que pasa cuando los buenos no hacen nada. Vi hombres mirar hacia otro lado mientras los inocentes sufrían, y juré que nunca sería uno de esos hombres. Se acercó a la silla y se sentó de nuevo. Además, no eres una extraña. No completamente. Cualquiera que Bandit elija proteger no puede ser tan extraña. Como si hubiera entendido, el perro movió la cola suavemente. Los días siguientes establecieron una rutina que ninguno de los dos había anticipado. Emory se mudó al sofá de la sala, insistiendo en que Mara necesitaba la comodidad y privacidad del dormitorio para recuperarse. Durante el día, trabajaba en el rancho como siempre, pero ahora regresaba a casa con una anticipación que no había sentido en años. Mara, mientras tanto, se recuperaba lentamente. Su cuerpo sanaba más rápido que su espíritu, pero Emory podía ver pequeños cambios cada día. La forma en que se relajaba cuando él entraba en lugar de tensarse. Cómo comenzó a ayudar con las tareas de la casa sin que se lo pidiera. La manera en que empezó a sonreír cuando Bandit hacía algo particularmente tonto. Una mañana, mientras Emory reparaba una cerca rota, la encontró en el jardín que había plantado Sarah años atrás. Estaba de rodillas entre las hierbas silvestres, arrancando malezas con manos cuidadosas. «No tienes que hacer eso», le dijo, pero sin reproche en su voz. «Lo sé», respondió ella sin levantar la vista. «Pero quiero hacerlo. Estas eran flores hermosas una vez, ¿verdad?» Emory miró las rosas silvestres y los girasoles que habían luchado por sobrevivir sin cuidado durante 5 años. «Mi esposa las plantó. Tenía una manera especial con las cosas que crecen». «¿Cómo se llamaba?» «Sarah. Sarah Elizabeth Tate». Mara levantó la vista, notando el segundo nombre que compartían. Debió haber sido una mujer especial. Lo era. Emory se acuclilló junto a ella, tomando algunas malezas con sus propias manos. Le habría gustado esto, verte cuidar su jardín. Le habría gustado tú. Trabajaron en silencio durante un rato, con Bandit acostado cerca vigilando a ambos. Era una escena doméstica que ninguno había planeado, pero que se sentía natural de una manera que sorprendía a ambos. «Emory», dijo Mara eventualmente, «necesito preguntarte algo. ¿Qué pasa si Jeb viene aquí? ¿Qué pasa si trae la ley con él?» Emory había estado pensando en esa misma pregunta durante días. «Entonces enfrentaremos esa situación cuando llegue. Pero no vas a huir de nuevo, Mara. No mientras yo pueda evitarlo. Podrían arrestarte por interferir con la ley. Podrían intentarlo». Su voz llevaba la calma de un hombre que había enfrentado peligros mucho peores. «Pero este es mi hogar, mi tierra, y tengo algunos derechos aquí también». Esa tarde, mientras Mara descansaba, Emory cabalgó hasta el rancho de Caroline Mercer, su vecina más cercana. Callie, como todos la conocían, era una mujer de 30 años que había perdido a su esposo por la mordedura de una serpiente de cascabel 3 años atrás. Desde entonces, había desarrollado una reputación como curandera y comadrona, ayudando a las familias del área con sus conocimientos de hierbas medicinales. El rancho de Callie era más pequeño que el suyo, pero estaba impecablemente mantenido. Había jardines de hierbas organizados con precisión científica y siempre había ropa secándose al viento del oeste. Era un lugar que hablaba de competencia femenina y determinación silenciosa. «Emory Tate», dijo Callie cuando lo vio acercarse, con una sonrisa que iluminó su rostro moreno. «¿A qué debo esta sorpresa? No te he visto por aquí desde hace mucho tiempo». «Callie», se quitó el sombrero al desmontar. «Tengo una situación delicada y necesito tu consejo». Los ojos inteligentes de Callie lo estudiaron cuidadosamente. Había algo en su postura, en la forma en que evitaba su mirada directa, que le dijo que esto era más que una visita social. «Adelante entonces. ¿Te ofrezco café? Por favor». Se sentaron en el porche de Callie, con tazas de café humeante entre ellos y la vista de sus jardines extendiéndose hacia el horizonte. Emory tomó su tiempo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Encontré a alguien en mi tierra hace unos días. Una mujer. Está embarazada, herida y claramente huyendo de algo o alguien». Callie levantó las cejas pero no interrumpió. «Ella me ha contado su historia y creo que está diciendo la verdad. Su esposo era abusivo y ella huyó para protegerse a sí misma y al bebé. Y el sheriff King vino a hacerme preguntas. Alguien la está buscando, Callie. Alguien con conexiones».
Cally puso su taza en la mesa pequeña entre ellos y se inclinó hacia adelante. «Emory, ¿estás preguntándome si creo que hiciste lo correcto al ayudarla? Estoy preguntándote si estarías dispuesta a ayudarme a seguir ayudándola». La respuesta de Cally fue inmediata. «Por supuesto». La rapidez de su respuesta lo sorprendió. «¿No quieres saber más detalles? ¿No te preocupa meterte en problemas con la ley?» Cally se rió, pero no fue un sonido alegre. «Emory, soy una mujer viuda viviendo sola en territorio de Texas. He aprendido a reconocer cuando otra mujer está en peligro real. Y he aprendido que a veces la ley no es lo mismo que la justicia. Podría ser peligroso. La vida es peligrosa para las mujeres en el mejor de los casos. Al menos esto sería peligroso por una buena causa». Se levantó y caminó hacia la barandilla del porche. «¿Cuándo puedo conocerla? ¿Estás segura?» «Emory Tate, he estado esperando durante años a que emergieras de esa cueva de dolor que construiste alrededor de ti mismo después de que Sarah murió. Si se necesita una mujer en problemas para recordarte que todavía hay cosas por las que vale la pena luchar, entonces bendita sea esa mujer». La honestidad brutal de Cally lo tomó por sorpresa, pero no se sintió ofendido. Había verdad en sus palabras. «Hay algo más», dijo. «El bebé nacerá pronto. En las próximas semanas, creo. Va a necesitar a alguien que sepa lo que está haciendo. Entonces es bueno que hayas venido a la persona correcta». Cally se volvió hacia él con una sonrisa determinada. «Iré contigo mañana. Y Emory, no estés tan preocupado. Las cosas tienen una manera de salir bien cuando las personas correctas se juntan por las razones correctas». Mientras cabalgaba de regreso a casa esa noche, Emory se sintió más esperanzado de lo que había estado en mucho tiempo. Mara no estaría sola cuando llegara el momento del parto, y él no estaría solo enfrentando lo que pudiera venir. Cuando llegó a su rancho, encontró a Mara en el porche, envuelta en una de las mantas de Sarah y mirando las estrellas. Bandit estaba acostado a sus pies, alerta, pero relajado. «¿Todo bien?», preguntó él, desmontando y subiendo los escalones. «Todo está bien», respondió ella. «Solo estaba pensando en cuánto tiempo había pasado desde que me sentí lo suficientemente segura como para mirar las estrellas». Emory se sentó en la silla mecedora al lado de la de ella, la misma que había estado vacía durante 5 años. «Son hermosas esta noche». «Sí, lo son». Mara se volvió hacia él. «Emory, conocí a tu vecina hoy. ¿Caroline vino aquí?» «No, pero la vi cuando estaba cuidando el jardín. Estaba cabalgando por el sendero y se detuvo para saludar. Es agradable». «Sí, lo es. De hecho, hablé con ella hoy. Quiere ayudar cuando llegue el momento del bebé». Mara asintió, y él pudo ver el alivio en su postura. «Me gustaría eso. Ha sido tanto tiempo desde que tuve una amiga mujer». Se quedaron sentados en silencio cómodo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El viento nocturno llevaba el aroma de salvia y el sonido distante del ganado. Era peaceful, de una manera que ninguno de los dos había experimentado en mucho tiempo. «Emory», dijo Mara finalmente, «¿alguna vez te arrepientes de las decisiones que has tomado? ¿De haberme ayudado?» Él la miró, viendo el perfil de su rostro iluminado por la luz de las estrellas. Había una fortaleza tranquila en ella que se había vuelto más evidente cada día, como si el safety de su hogar le hubiera permitido remembrar quién era realmente. «No», dijo con sinceridad, «no me arrepiento. Por primera vez en 5 años, siento que estoy viviendo en lugar de simplemente existiendo». La sonrisa que le dio fue como el amanecer después de una noche larga y fría. Y en ese momento, Emory supo que sin importar lo que trajera el futuro, no estaría enfrentándolo solo. Pero en la distancia, sin que ninguno de los dos lo supiera, otras fuerzas ya estaban en movimiento. En el pueblo, el sheriff King había recibido un telegrama que había hecho que su sonrisa se volviera particularmente desagradable. Y a cientos de millas de distancia, un hombre con una placa dorada y ojos fríos había comenzado un viaje hacia el oeste. El santuario que Emory había creado para Mara era real, pero era también frágil, y el tiempo para protegerlo se estaba agotando más rápido de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. El tiempo para protegerlo se estaba agotando más rápido de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. Como si el cielo hubiera escuchado esta premonición sombría, las nubes comenzaron a acumularse en el horizonte oeste durante la tarde del 5.º día.
densas y grises como plomo fundido. Emory observó el cielo mientras regresaba de revisar el ganado, notando cómo el viento había cambiado de dirección y ahora llevaba el aroma húmedo que precedía a las grandes tormentas del Panhandle. Estas tormentas podían durar días, transformando arroyos secos en ríos furiosos y convirtiendo los senderos polvorientos en lodazales impasables. «Se avecina tormenta», le dijo a Mara cuando entró en la casa, encontrándola preparando la cena en la cocina. Había algo doméstico y reconfortante en la escena que lo llenó de una calidez que no había sentido en años. «Puedo olerla», respondió Mara, sin levantar la vista de las verduras que estaba cortando. Sus movimientos eran eficientes y gráciles, y Emory se dio cuenta de que había recuperado mucho de su fuerza en los últimos días. Su vientre había crecido notablemente, y el bebé se movía con frecuencia, creando pequeñas ondulaciones bajo su vestido. ¿Será una tormenta fuerte? Probablemente. Las tormentas de otoño aquí pueden ser intensas. Podríamos estar encerrados por un par de días. Mara asintió, pero no parecía preocupada. Durante las últimas semanas, la casa de Emory se había convertido en su refugio, y la idea de estar segura adentro mientras la naturaleza rugía afuera no la asustaba como una vez lo hubiera hecho. «Caroline vino esta tarde mientras estabas fuera», dijo, agregando las verduras a la olla que hervía en la estufa. «Trajo algunas hierbas para el té y quería asegurarse de que estuviéramos preparados para la tormenta». «¿Qué clase de hierbas?». Una sonrisa tímida cruzó el rostro de Mara. «Para el parto. Dice que el bebé podría llegar en cualquier momento ahora, especialmente con el cambio de presión que trae la tormenta». Emory sintió una mezcla de emoción y ansiedad que no había anticipado. Durante las últimas semanas, se había acostumbrado tanto a la presencia de Mara que casi había olvidado que su situación era temporal por naturaleza. El bebé nacería. Y entonces, ¿qué pasaría entonces? También dijo algo más, continuó Mara, y había una nueva tensión en su voz. Ha estado escuchando rumores en el pueblo. Gente preguntando por una mujer embarazada, ofreciendo dinero por información. El estómago de Emory se hundió. ¿Qué tipo de gente? No lo sabe con certeza. Pero Caroline es inteligente. Me dijo que me mantuviera cerca de la casa y que no confiara en nadie excepto en ustedes dos. El primer trueno rodó a través del cielo como el gruñido de un animal gigantesco. Bandit, que había estado durmiendo junto a la chimenea, levantó las orejas y gimió suavemente. Los perros pastores tenían una sensibilidad particular a las tormentas, y Emory sabía que sería una noche larga para todos ellos. «Mara», dijo, acercándose a donde ella estaba trabajando, «quiero que sepas que sin importar lo que pase, sin importar quién venga buscándote, no estás sola en esto». Ella se volvió hacia él, y en la luz dorada de la lámpara de aceite, pudo ver lágrimas brillando en sus ojos. «Emory, he estado pensando mucho últimamente, sobre el futuro, sobre lo que voy a hacer cuando nazca el bebé, y me doy cuenta de que no tengo un plan real más allá de seguir huyendo. No tienes que tener un plan ahora mismo, pero sí tengo que tenerlo. No puedo quedarme aquí para siempre, viviendo de tu caridad. No sería justo para ti». Emory quiso protestar, quiso decirle que no era caridad, que su presencia había traído algo a su vida que no sabía que había estado perdiendo, pero las palabras se atoraron en su garganta, demasiado pesadas con emociones que no sabía cómo expresar. El viento se intensificó afuera, haciendo que las ventanas vibraran en sus marcos. La tormenta se estaba acercando rápidamente, y Emory pudo ver los primeros destellos de relámpagos iluminando las nubes en la distancia. «Será mejor que asegure las ventanas», dijo, agradecido por la distracción, «y traiga más leña adentro. Esta tormenta podría durar hasta mañana». Trabajó rápidamente, cerrando las contraventanas de madera y apilando leña junto a la chimenea. Mara terminó de preparar la cena, y cuando se sentaron a comer, los primeros goterones de lluvia comenzaron a golpear el techo como pequeños puños. La cena transcurrió en silencio relativo, con solo el sonido creciente de la lluvia y los truenos ocasionales proporcionando un trasfondo dramático. Pero había una intimidad en el silencio, una comodidad que hablaba de dos personas que habían aprendido a estar cómodas en la presencia del otro. Después de cenar, se trasladaron a la sala de estar. Emory encendió un fuego en la chimenea, mientras Mara se acomodó en el sofá con una taza de té de las hierbas que Caroline había traído.
Bandit se acurrucó entre ellos, claramente nervioso por la tormenta, pero consolado por la presencia de sus humanos. Fue entonces cuando la tormenta realmente comenzó. El viento rugió alrededor de la casa como una bestia viva, haciendo que las vigas crujieran y gimieran. La lluvia golpeaba las ventanas con tanta fuerza que sonaba como granizo, y los relámpagos iluminaban la habitación con destellos brillantes y sobrenaturales seguidos inmediatamente por truenos que hacían temblar los cimientos. «Jesús», murmuró Emory, mirando hacia las ventanas. «Esta es peor de lo que pensé». Mara se había puesto rígida en el sofá, con las manos apretadas alrededor de su taza de té. Su rostro había perdido todo el color, y sus ojos estaban fijos en la ventana con una expresión de terror que fue mucho más allá de la preocupación normal por el clima. «Mara, ¿estás bien?». Ella no respondió. Su respiración se había vuelto rápida y superficial, y todo su cuerpo temblaba. Cuando un relámpago particularmente brillante iluminó la habitación seguido inmediatamente por un trueno ensordecedor, ella dejó caer la taza, que se estrelló contra el suelo de madera. «¡No!», gritó, cubriéndose la cabeza con las manos. «Por favor, no otra vez». Emory se movió instintivamente hacia ella, pero se detuvo cuando vio que su presencia parecía asustarla más. Sus ojos estaban abiertos, pero no lo estaban viendo a él. Estaba viendo algo completamente diferente, algo del pasado que la tormenta había desenterrado. «Mara», dijo suavemente, manteniéndose a distancia pero dejando que su voz la alcanzara. «Estás segura. Estás en mi casa. La tormenta no puede lastimarte aquí». Pero ella estaba atrapada en algún recuerdo terrible. Se mecía hacia adelante y hacia atrás, murmurando palabras que él no podía entender completamente. Fragmentos como «lo siento», y «no lo haré otra vez», y «por favor para». Emory se había acuclillado frente a ella, cerca pero sin tocarla, cuando llegó la comprensión como un puño en el estómago. Los truenos, el sonido fuerte y repentino. Para alguien que había sido golpeada regularmente, que había vivido en miedo constante de la siguiente explosión de violencia, los truenos debían sonar exactamente como... «Mara», dijo, con voz más firme ahora. «Mírame. Mírame a mí, no a la ventana. Soy Emory. Estás en Texas. ¿Estás segura?». Lentamente, muy lentamente, sus ojos se enfocaron en su rostro. La confusión en ellos se transformó gradualmente en reconocimiento, y luego en vergüenza profunda. «Lo siento», susurró. «No sé qué me pasó. Dot. No tienes nada de qué disculparte», dijo Emory firmemente. «Nada en absoluto». Otro trueno rodó sobre la casa, y aunque Mara se sobresaltó, no se desintegró como antes. Emory extendió su mano lentamente, y después de un momento de vacilación, ella la tomó. «Los truenos», dijo con voz quebrada, «suenan como cuando él golpeaba la mesa o la pared, justo antes de que me golpeara a mí. Ese sonido fuerte y repentino que significaba que el dolor estaba por venir». Emory apretó su mano gentilmente. Durante la guerra, había visto soldados que se sobresaltaban con ruidos repentinos, hombres que no podían dormir porque cada sonido los devolvía al campo de batalla. Había un nombre para eso, aunque los médicos militares no lo entendían completamente. «Dime sobre la peor vez», dijo suavemente. «Si puedes. A veces hablar de ello ayuda». Mara respiró profundamente, y cuando habló, su voz era casi un susurro por encima del rugido de la tormenta. «Fue 2 meses antes de que me fuera. Había estado enseñando a leer a la hija del herrero después de la escuela, gratis porque su familia no podía pagar. Llegué a casa tarde, y Jeb había estado bebiendo. Se detuvo, reuniendo fuerza. Me preguntó dónde había estado. Le dije la verdad. Me golpeó tan fuerte que me tiró al suelo, y luego siguió golpeándome, gritando que era una mentirosa, que debía haber estado con otro hombre. Su mano libre se movió instintivamente a su costado, como si el dolor aún estuviera allí. Cuando finalmente paró, no podía levantarme. Algo en mis costillas se había roto. Me arrastré hasta el dormitorio y me quedé allí durante 3 días. Él no llamó a un médico. Dijo que era mi culpa por ser tan torpe. La ira que Emory había estado manteniendo bajo control durante semanas finalmente encontró su voz. Ese hombre no es un esposo, es un animal. Pero a los ojos de la ley, de la sociedad,
Él tiene derecho a disciplinar a su esposa como vea apropiado. La amargura en su voz era palpable. Y yo no tengo derecho a nada excepto obedecer. Eso está mal. Sí, dijo Mara simplemente. Está mal. Pero eso no cambia el hecho de que es la ley. Se quedaron sentados en silencio durante varios minutos, con solo el sonido de la tormenta rugiendo afuera. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes en las paredes, y Bandit había movido su posición para estar más cerca de ambos, como si entendiera que su presencia era necesaria. «Emory», dijo Mara finalmente, «tú nunca hablas de la guerra, o de tu esposa. ¿Por qué?» La pregunta lo tomó por sorpresa. Durante 5 años, había evitado cuidadosamente esos temas. Había construido paredes alrededor de esos recuerdos. Pero algo sobre esta noche, sobre la tormenta rugiendo afuera y la intimidad forzada de su refugio compartido, hizo que esas paredes se sintieran menos necesarias. «Porque duele», dijo simplemente, «y porque por mucho tiempo pensé que era más fácil no sentir nada que sentir demasiado. Pero me contaste sobre el jardín de Sarah, y puedo ver su presencia por toda la casa». Emory se levantó y caminó hacia la chimenea, mirando las llamas que saltaban y danzaban. Mara había sido valiente al compartir su historia. Tal vez era hora de que él hiciera lo mismo. «Sarah murió mientras yo estaba en la guerra», comenzó, con la voz tensa. «Había ido a pelear, dejándola aquí sola. Le prometí que regresaría, que construiríamos una vida juntos. Pero cuando volví a casa, se detuvo, sintiendo el peso familiar del dolor y la culpa asentándose en su pecho como una piedra. La fiebre tifoidea se la llevó durante el último invierno de la guerra. Murió sola, sin nadie que la cuidara excepto los vecinos que podían arriesgarse a acercarse. Cuando llegué a casa, ella ya había sido enterrada durante 6 meses. Mara se había puesto de pie y se había acercado a él, deteniéndose a unos pasos de distancia. «Lo siento mucho. La parte que me mata», continuó Emory, con la voz apenas audible por encima de la tormenta, «es que podría haber regresado antes. Podría haber desertado, como algunos hombres hicieron. Pero seguí mi deber, mantuve mi honor, y eso le costó todo a la única persona que realmente importaba. No puedes culparte por hacer lo que pensabas que era correcto». «¿No puedo?», se volvió hacia ella, y había años de dolor en sus ojos. «Elegí la guerra sobre mi esposa. Elegí la idea abstracta del deber sobre el amor real y presente, y esa elección la mató tan seguramente como la fiebre». Mara se acercó más, y ahora podía ver las lágrimas en sus ojos. «Emory, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y Jeb?». Él negó con la cabeza. «Tú te culpas por el dolor que no pudiste prevenir. Él culpa a otros por el dolor que deliberadamente causa». Extendió su mano y tocó su brazo gentilmente. «Uno de ustedes tiene conciencia, el otro no». Un relámpago particularmente brillante iluminó la habitación, seguido casi inmediatamente por un trueno que hizo temblar las ventanas. Esta vez, Mara se sobresaltó pero no se desplomó. En su lugar, se movió instintivamente más cerca de Emory, y él puso su brazo alrededor de sus hombros sin pensarlo. «¿Sabes lo que me dijo Caroline esta tarde?», dijo Mara después de que el trueno se desvaneciera. «Me dijo que había estado esperando años a que salieras de la cueva de dolor que construiste alrededor de ti mismo. Que si se necesitaba una mujer en problemas para recordarte que todavía hay cosas por las que vale la pena luchar, entonces bendita sea esa mujer». Emory miró hacia abajo, a la mujer que estaba refugiada contra su costado, con su cabeza descansando contra su hombro. En las últimas semanas se había vuelto tan familiar, tan esencial para la textura de sus días, que no podía imaginar la casa sin ella. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que tal vez Caroline tiene razón. Tal vez nos encontramos el uno al otro por una razón». Levantó la vista hacia él, y había algo en sus ojos que él no había visto antes, algo que era parte esperanza y parte miedo. «Estoy diciendo que tal vez no tengo que tener un plan para después de que nazca el bebé. Tal vez el plan podría ser quedarme». El corazón de Emory se saltó un latido. «Mara, no tienes que responder ahora», dijo rápidamente. «Solo piénsalo. Piensa en si tal vez podríamos construir algo juntos, algo real». Afuera, la tormenta continuó rugiendo, pero adentro, junto al fuego, 2 almas dañadas se habían encontrado en una nueva posibilidad. No era el amor ardiente de la juventud,
sino algo más profundo y más duradero. La elección consciente de dos personas que habían conocido la pérdida de construir juntas contra el vacío. Emory no dijo nada, pero su brazo se apretó alrededor de los hombros de Mara, y ella se permitió relajarse completamente contra él por primera vez desde que podía recordar. Bandit se acurrucó a sus pies, satisfecho de que su pack estuviera completo y seguro. La tormenta rugió toda la noche, pero se despertaron juntos en el sofá cuando los primeros rayos de sol se filtraron a través de las contraventanas. Mara tenía la cabeza en el regazo de Emory y él tenía una mano descansando protectoramente en su hombro. Había una intimidad en la posición que ninguno había planeado, pero que se sentía perfectamente natural. «Buenos días», murmuró Mara sin moverse. «Buenos días. ¿Cómo te sientes?» «Mejor. Mucho mejor». Se incorporó lentamente, estirándose para aliviar la rigidez de dormir en el sofá. La tormenta ha pasado. Emory se levantó y abrió las contraventanas, dejando entrar la luz del sol y el aire fresco lavado por la lluvia. El mundo afuera parecía renovado, más verde y más brillante de lo que había estado en semanas. «Emory», dijo Mara, y había una nueva resolución en su voz. «Sobre lo que dije anoche». «Lo he estado pensando», la interrumpió, «y mi respuesta es sí». Ella parpadeó, sorprendida por la rapidez de su respuesta. «¿Sí? Sí. Puedes quedarte. Sí. Podemos intentar construir algo juntos. Y sí, quiero que lo hagamos». La sonrisa que se extendió por el rostro de Mara fue como el sol saliendo después de una tormenta. Pero antes de que pudiera responder, Bandit comenzó a ladrar urgentemente desde el porche. Emory se dirigió rápidamente hacia la ventana y miró hacia afuera. Su sangre se enfrió cuando vio lo que había alertado al perro. Un jinete se acercaba por el sendero, e incluso a la distancia, Emory pudo ver la estrella dorada brillando en su pecho. Pero no era el Sheriff King. Era alguien más, alguien que cabalgaba con la confianza de un hombre que había encontrado exactamente lo que estaba buscando. «Mara», dijo, sin apartar los ojos de la ventana, «creo que es hora de descubrir qué tan fuerte es realmente lo que estamos construyendo». Porque Jeb Quinn había llegado a Texas. El conocimiento cayó sobre Emory como una piedra fría en el estómago mientras observaba al jinete acercarse. Incluso a la distancia, había algo en la postura del hombre que hablaba de autoridad arrogante y propósito implacable. «¿Qué pasa?», preguntó Mara, acercándose a la ventana. Cuando vio la figura que se aproximaba, todo el color se drenó de su rostro. «Dios mío, Number No puede ser él». «¿Estás segura?». Mara estudió la figura durante un momento más, y cuando habló, su voz era apenas un susurro. La forma en que se sienta en la silla, la manera en que mantiene los hombros. «Es él, Emory, es Jeb». Emory sintió que la ira se encendía en su pecho, pero la mantuvo bajo control. La ira sin dirección no ayudaría a nadie ahora. Lo que necesitaban era pensamiento claro y acción calculada. «Ve al dormitorio», le dijo a Mara con voz calmada pero firme. «Cierra la puerta y no salgas sin importar lo que escuches. Si las cosas se ponen mal, hay una ventana trasera. ¿Puedes llegar al granero desde ahí?» «Sí, pero Emory, sin peros. Ve, ahora». Mara vaciló por un momento, como si quisiera protestar, pero algo en la expresión de Emory la convenció de que este no era el momento para argumentos. Se dirigió rápidamente hacia el dormitorio, pero se detuvo en el umbral. «Ten cuidado», dijo, y había un mundo de significado en esas dos palabras. «Tú también». Emory esperó hasta escuchar el clic de la puerta cerrándose. Luego se dirigió hacia la mesa donde guardaba su pistola. La revisó rápidamente, asegurándose de que estuviera completamente cargada. Luego la metió en su cinturón. Su rifle descansaba junto a la puerta principal, y lo tomó también, manteniéndolo cerca pero no visible desde afuera. Bandit había dejado de ladrar pero permanecía tenso y alerta, con las orejas hacia adelante y un gruñido bajo emanando de su garganta. El perro había desarrollado un instinto infalible para las amenazas, y su hostilidad hacia el jinete que se acercaba confirmó los peores temores de Emory. Los cascos se detuvieron frente a la casa, seguidos por el sonido de botas golpeando el suelo. Emory esperó, contando los pasos mientras el hombre subía al porche. Cuando finalmente sonó el golpe en la puerta, fue fuerte y autoritario,
el tipo de golpe que esperaba ser obedecido inmediatamente. Emory abrió la puerta, manteniendo su expresión neutral, pero permitiendo que sus ojos evaluaran al hombre que tenía frente a él. Jeb Quinn era más joven de lo que había esperado, probablemente a principios de sus 30, con el tipo de apariencia que las mujeres podrían encontrar atractiva si no supieran lo que se escondía debajo. Tenía cabello rubio oscuro peinado cuidadosamente, ojos azules que podrían haber sido encantadores si no fueran tan fríos, y la complexión robusta de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería a través de la intimidación física. Llevaba ropa de viaje de buena calidad y una placa de Deputy Sheriff de Luisiana brillante en su pecho, pero era la pistola en su cadera lo que atrajo la atención de Emory. Una Colt 45 con culata de marfil, el tipo de arma que un hombre llevaba más por espectáculo que por necesidad práctica. «Mañana», dijo Quinn con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «¿Sería usted Emory Tate?» «Soy yo. ¿Y usted es?» «Deputy Sheriff Jeb Quinn, de Baton Rouge, Luisiana». Quinn tocó su placa con un gesto ensayado. «Estoy en una misión oficial, señor Tate, buscando a una mujer desaparecida». «¿Una mujer desaparecida?» Emory mantuvo su voz cuidadosamente neutral. «¿Aquí en Texas?» «Así es. Mi esposa, para ser específico, Mara Elizabeth Quinn, desapareció de nuestro hogar hace varios meses y he estado siguiendo su rastro hacia el oeste». Quinn se acercó un paso más y Emory pudo oler el whisky en su aliento a pesar de la hora temprana. «El sheriff Quinn me informó que usted podría tener información útil». La mención del sheriff Quinn confirmó las sospechas de Emory sobre la corrupción local, pero mantuvo su expresión impasible. «Me temo que no puedo ayudarlo, deputy. Vivo solo aquí y no he visto a ninguna mujer desaparecida». Los ojos de Quinn se estrecharon ligeramente y su sonrisa se volvió más forzada. «¿Está seguro de eso, señor Tate? Porque tengo informes muy confiables que sugieren lo contrario». «¿Qué tipo de informes?» «El tipo que vienen con recompensas sustanciales por información exacta». Quinn se metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó un rollo de billetes. $500 para el hombre que me ayude a recuperar a mi querida esposa. $500 era más dinero del que la mayoría de los hombres en el territorio veían en un año. Era una suma calculada para tentar incluso a los más honorables a la traición. Pero también revelaba qué tan desesperado estaba Quinn por encontrar a Mara. «Esa es una cantidad generosa», dijo Emory cuidadosamente. «Su esposa debe ser muy importante para usted». «Es el amor de mi vida», respondió Quinn, y las palabras sonaron ensayadas. «Está embarazada con nuestro primer hijo, y estoy terriblemente preocupado por su bienestar. Una mujer en su condición, sola en el desierto. Bien, estoy seguro de que puede imaginar mis temores». Cada palabra que salía de la boca de Quinn era técnicamente verdadera, pero fundamentalmente mentirosa. Era una actuación magistral, el tipo de manipulación que había perfeccionado durante años de convencer a otros de que él era la víctima y Mara era la culpable. «Por supuesto», dijo Emory, «cualquier hombre estaría preocupado. Pero como le dije, no he visto a ninguna mujer por estos lados». Quinn estudió el rostro de Emory durante un largo momento, y había algo reptil en sus ojos que hizo que Bandit gruñera más fuerte. El perro se había posicionado entre Quinn y la puerta, con su pelaje erizado y sus dientes ligeramente visibles. «Tiene un perro muy protector», observó Quinn. «Los perros pastores tienden a ser cautelosos con los extraños». Quinn miró alrededor del porche, tomando nota de detalles que un visitante casual no habría notado. «Veo que tiene 2 sillas aquí. ¿Espera compañía a menudo?» «Una perteneció a mi difunta esposa. La mantengo por razones sentimentales». «Por supuesto. Mis condolencias». Quinn se acercó a la ventana y miró hacia adentro, claramente tratando de ver tanto como fuera posible del interior de la casa. «¿Le molestaría si echara un vistazo adentro? Solo para asegurarme de que no hay nada que pueda haber pasado por alto». «Como le dije al sheriff Quinn hace unos días, mi hogar es mi castillo. A menos que tenga una orden de registro, prefiero mantener mi privacidad». La máscara de cortesía de Quinn se deslizó ligeramente, revelando un destello de la ira que se cocía debajo. «Señor Tate, soy un oficial de la ley en una misión oficial. Su negativa a cooperar podría interpretarse como obstrucción, y su insistencia en registrar la propiedad privada sin autorización legal
podría interpretarse como abuso de poder, respondió Emory con voz tranquila. Estoy seguro de que un hombre de la ley como usted respeta los derechos constitucionales. Los dos hombres se miraron fijamente, y Emory pudo sentir la violencia que irradiaba de Quinn como calor de una estufa. Este era un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería a través de la intimidación, y la resistencia de Emory claramente lo estaba frustrando. «Muy bien», dijo Quinn finalmente, retrocediendo un paso. «Respeto su posición, señor Tate, pero debo advertirle que la obstrucción de la justicia es un crimen serio. Si descubro que me ha estado mintiendo, no tendría ninguna razón para mentirle, Deputy. Como dije, vivo solo». Quinn asintió lentamente, pero había algo en su sonrisa que hizo que el estómago de Emory se tensara. «Por supuesto. Bueno, me quedaré en el pueblo por unos días, continuando mi investigación. Si recuerda algo que pueda ser útil, estaré en el hotel. Lo tendré en mente». Quinn se dirigió hacia su caballo, pero se detuvo con un pie en el estribo. «Oh, una cosa más, señor Tate. ¿Ha notado alguna actividad inusual en el área últimamente? ¿Humo de chimeneas a horas extrañas, tal vez? ¿Movimiento donde no debería haberlo?» Era la misma pregunta que el sheriff King había hecho, casi palabra por palabra. Quinn había estado coordinando con las autoridades locales, construyendo una red de informantes y aliados. «No puedo decir que haya notado nada fuera de lo común», respondió Emory. Bueno, estoy seguro de que alguien en el área habrá visto algo. Una mujer embarazada es difícil de esconder, especialmente en un territorio tan escasamente poblado como este». Quinn montó su caballo con movimientos fluidos, y Emory pudo ver que era un jinete experimentado. También notó las alforjas cargadas y la manta de dormir atada a la silla. Este hombre había venido preparado para una búsqueda prolongada. «Que tenga un buen día, señor Tate. Estoy seguro de que nos veremos pronto». Emory observó hasta que Quinn desapareció por el sendero. Luego cerró rápidamente la puerta y se dirigió al dormitorio. Encontró a Mara sentada en el borde de la cama, con el rostro pálido pero los ojos alertas. «¿Lo escuchaste?», preguntó. «Suficiente». Dios, Emory, incluso su voz, me hace temblar. Se abrazó a sí misma, como si tratara de detener los escalofríos que la recorrían. «¿Crees que sabe que estoy aquí?». «Sospecha, pero sospechar no es lo mismo que saber». Emory se sentó en la silla junto a la cama. «Mara, necesitamos hablar sobre lo que vamos a hacer. Quinn no va a rendirse fácilmente. Lo sé, y también sé que no puedo esconderme para siempre. Eventualmente, él o alguien más me encontrará. Entonces tenemos que asegurarnos de que cuando eso pase, estemos preparados». Mara lo miró con curiosidad. «¿Qué tienes en mente?». «Primero, necesitamos aliados. Caroline, para empezar. Y hay otros en el territorio que no están bajo el control del sheriff King. Hombres buenos que entienden la diferencia entre la ley y la justicia. Y segundo, necesitamos asegurarnos de que cuando Quinn haga su movimiento, y lo hará, tengamos testigos, muchos testigos». Esa tarde, después de que Emory hubiera terminado sus tareas en el rancho, cabalgó hasta el lugar de Caroline Mercer. La encontró en su jardín de hierbas, pero su expresión usual de bienvenida cálida se había vuelto tensa y preocupada. «Emory», dijo antes de que pudiera hablar, «gracias a Dios que viniste. Tenemos problemas. Jeb Quinn, entre otros, llegó al pueblo esta mañana y ha estado haciendo preguntas. Pero no solo preguntas, Emory. Amenazas, promesas. Ha convertido la búsqueda de Mara en una especie de cacería humana». Emory desmontó y ató a Copper a la cerca. «¿Qué tipo de amenazas?». Le dijo al herrero que cualquiera que ayudara a su esposa fugitiva sería cómplice de un crimen. Le prometió al tendero una recompensa sustancial por información, y convenció al predicador de que Mara es una mujer caída que ha abandonado sus votos sagrados. ¿Y la gente le está creyendo?». Caroline suspiró pesadamente. «Algunos sí. Quinn es encantador cuando quiere serlo, y lleva esa placa como si fuera enviada por Dios. Para la gente que no conoce la verdad, parece un esposo preocupado buscando a su esposa perdida. ¿Pero no todos?». «No, no todos. Tom Bradley no se está dejando engañar, ni tampoco los hermanos Henderson. Y definitivamente la señora Patterson no. Tiene demasiada experiencia con hombres como Quinn». Caroline se acercó más a él, bajando la voz. «Emory, hay algo más.
Quinn no vino solo. El estómago de Emory se hundió. ¿Qué quieres decir? Trajo a otros 2 hombres con él. No están vestidos como Lowmen, pero tienen esa apariencia. El tipo de hombres que uno contrata cuando la persuasión no funciona. ¿Dónde están ahora? Se quedaron en el pueblo. Quinn cabalgó solo a tu lugar esta mañana. Pero esta tarde estaban todos juntos en el salón, bebiendo y haciendo planes. Emory procesó esta información, sintiendo que la situación se volvía más peligrosa por el momento. 3 hombres armados contra él solo no eran probabilidades que le gustaran, especialmente con Mara vulnerable en el rancho. Caroline, necesito pedirte algo. ¿Estarías dispuesta a quedarte con Mara esta noche? En mi rancho, donde pueda protegerlas a ambas. Por supuesto. Pero Emory se detuvo, claramente luchando con algo. Creo que deberías saber que Quinn fue específicamente a buscar al sheriff King esta tarde. Estuvieron hablando durante mucho tiempo. ¿Sobre qué? No pude escuchar todo, pero Tom Bradley estaba cerca cuando comenzaron. Escuchó a Quinn mencionar algo sobre derechos maritales y recuperar propiedad robada. Las implicaciones de esas frases hicieron que la ira se encendiera en el pecho de Emory. Para Quinn, Mara no era una persona que había huido de la violencia. Era propiedad que había sido tomada de él. «Hay algo más», continuó Caroline. «Quinn preguntó específicamente sobre mi amistad contigo. Alguien le dijo que soy tu vecina más cercana. ¿Crees que vendrá a verte? Estoy segura de ello. Y cuando lo haga, quiero estar en tu rancho, donde pueda ser más útil». Emory asintió, sintiéndose agradecido una vez más por tener una aliada como Caroline. «Entonces vámonos. No quiero dejar a Mara sola más tiempo del necesario». Mientras cabalgaban de regreso al rancho, con Caroline montando su yegua gris junto a Copper, Emory no pudo sacudirse la sensación de que estaban siendo observados. Varias veces se volvió para mirar hacia atrás, pero el sendero detrás de ellos parecía vacío. Sin embargo, si hubiera sabido buscar en los lugares correctos, habría visto el destello de luz solar en metal entre los mezquites, donde un hombre con binoculares los observaba cuidadosamente. Jeb Quinn era muchas cosas, pero no era tonto. Había aprendido hacía mucho tiempo que la información era tan valiosa como las balas, y estaba reuniendo toda la información que podía antes de hacer su movimiento final. Cuando Emory y Caroline llegaron al rancho, encontraron a Mara esperándolos en el porche con Bandit a sus pies. Había algo diferente en ella, una resolución quieta que no había estado allí esa mañana. «Caroline», dijo, levantándose para abrazar a la otra mujer. «Gracias por venir». «No me lo perdería», respondió Caroline firmemente. «¿Cómo te sientes?» «Asustada», admitió Mara. «Pero también lista. Sea lo que sea que vaya a pasar, estoy cansada de huir». Emory estudió su rostro, viendo la determinación que se había endurecido allí durante las horas que había estado sola. «Mara, ¿qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que si Jeb quiere un enfrentamiento se lo voy a dar. Pero esta vez no voy a estar sola. Esta vez tengo personas que se preocupan por mí». Caroline sonrió con aprobación. «Esa es la actitud correcta. Y tienes razón sobre no estar sola. Hemos estado hablando con gente en el pueblo, Emory. Hay más apoyo del que podrías pensar». «¿Qué tipo de apoyo?» «El tipo que importa cuando llega el momento de tomar partido», dijo Caroline misteriosamente. «Pero por ahora, concentrémonos en pasar la noche. Mañana será lo suficientemente difícil». Esa noche, los 3 se sentaron alrededor de la mesa de la cocina, haciendo planes y preparándose para lo que todos sabían que vendría pronto. Afuera, el viento nocturno susurraba a través de la hierba, llevando consigo el aroma de la salvia y la promesa de cambio. Y en algún lugar en la oscuridad, Jeb Quinn y sus hombres estaban haciendo sus propios planes, planes que involucrarían violencia y retribución. Pero por primera vez desde que había comenzado a huir, Mara no estaba sola. Tenía un hogar que defender, personas que la amaban, y la determinación de luchar por su futuro. La confrontación final se estaba acercando como una tormenta en el horizonte, y cuando llegara, determinaría no solo el destino de Mara y su bebé nonato, sino también el alma de una comunidad pequeña forzada a elegir entre la complacencia y el coraje. Mara se despertó con un dolor sordo que se extendía desde su espalda hasta su vientre, diferente a cualquier molestia que hubiera sentido durante su embarazo. Se incorporó lentamente en la cama, una mano instintivamente presionando contra su costado,
donde el dolor parecía más intenso. «Caroline», susurró, dirigiéndose hacia el sofá donde la otra mujer había dormido. «Caroline, despierta». La curandera se despertó inmediatamente, con los instintos desarrollados durante años de ser llamada en emergencias médicas en plena noche. Una mirada al rostro de Mara le dijo todo lo que necesitaba saber. «¿Cuánto tiempo llevas sintiendo las contracciones?», preguntó, ya levantándose y dirigiéndose hacia su bolsa de suministros médicos. «Comenzaron hace una hora. Al principio pensé que era solo el bebé moviéndose, pero...». Mara se detuvo cuando otra onda de dolor la atravesó, más fuerte que la anterior. «El bebé viene», dijo Caroline con calma. «Probablemente tengamos varias horas, pero necesitamos prepararnos ahora». Fue entonces cuando Bandit comenzó a ladrar afuera, no con la excitación juguetona que mostraba cuando los pájaros volaban demasiado cerca, sino con el ladrido agudo y urgente que significaba peligro real. Emory, que había estado durmiendo en el granero para dar privacidad a las mujeres, apareció en la puerta principal en cuestión de segundos, con el rifle en las manos y completamente alerta. «¿Cuántos?», preguntó Caroline, mientras ayudaba a Mara a acostarse de nuevo. Emory se dirigió hacia la ventana y miró cuidadosamente a través de las cortinas. Lo que vio hizo que su sangre se convirtiera en hielo. 3 jinetes, Quinn y 2 más, y vienen con papeles en la mano. ¿Papeles? Probablemente una orden de búsqueda que el sheriff King firmó anoche. Emory se alejó de la ventana y se dirigió hacia Mara. «¿Cómo estás?» «El bebé viene ahora», dijo Mara, tratando de mantener la calma en su voz pero sin poder ocultar completamente el miedo. No podía haber elegido un momento peor. «O mejor», dijo Caroline pensativamente. «Emory, ¿cuánto tiempo tenemos antes de que lleguen?» 5 minutos, tal vez menos». Caroline asintió y comenzó a sacar suministros de su bolsa con movimientos eficientes. «Muy bien. Mara, escúchame cuidadosamente. Vas a estar en trabajo de parto durante las próximas horas, posiblemente más. Pero por ahora, las contracciones están espaciadas. Puedes hacer esto». «¿Hacer qué?», preguntó Mara confundida. «Fingir que no estás en trabajo de parto», dijo Emory, comprendiendo inmediatamente el plan de Caroline. «Si Quinn ve que estás dando a luz, usará eso como excusa para llevarte inmediatamente a un médico». «Su médico». Mara cerró los ojos por un momento, reuniendo fuerzas, luego asintió. «¿Qué necesito hacer? Vístete, actúa normal, y sin importar cuánto duela, no dejes que vean el dolor», instruyó Caroline, ya preparando una tela empapada en algo que olía a hierbas. «Esto te ayudará con el dolor por ahora, pero no durará mucho». Los cascos se estaban acercando más, y Bandit había intensificado sus ladridos. Emory pudo escuchar voces ahora, Quinn dando órdenes a sus hombres en tonos bajos pero autoritarios. «Mara», dijo Emory, arrodillándose junto a la cama. «Sin importar lo que pase ahí afuera, quiero que sepas algo. No voy a dejar que te lleve. No hoy, no nunca». Ella tomó su mano y la apretó. «Lo sé, pero Emory, si las cosas se ponen muy mal, no se pondrán mal. Pero si se ponen mal, salva al bebé. Promete que salvarás al bebé». Antes de que Emory pudiera responder, el golpe llegó a la puerta, fuerte e imperioso. Esta vez no había pretensión de cortesía. «Emory Tate, abra la puerta. Tengo una orden legal». Emory se levantó, tomó su rifle y caminó hacia la puerta. Caroline ayudó rápidamente a Mara a ponerse de pie y a vestirse, susurrando instrucciones tranquilizadoras mientras trabajaba. «¡Un momento!», gritó Emory hacia la puerta, dando a las mujeres tiempo extra para prepararse. Cuando finalmente abrió la puerta, encontró a Jeb Quinn parado en su porche con una sonrisa que no tenía nada de agradable. Los 2 hombres que había traído consigo estaban flanqueándolo, ambos con las manos descansando casualmente en sus pistolas. Uno era alto y delgado con ojos de serpiente, el otro bajo y corpulento con una cicatriz que corría desde su oreja izquierda hasta la comisura de su boca. «Señor Tate», dijo Quinn, extendiendo un papel oficial. «Como puede ver, ahora tengo la autorización legal apropiada para registrar su propiedad». Emory tomó el papel y lo examinó. Era una orden de búsqueda, firmada por el sheriff King, autorizando la búsqueda de Mara Elizabeth Quinn, esposa fugitiva y propiedad robada. «Propiedad robada», leyó Emory en voz alta. «¿Es así como ve a su esposa, Deputy? ¿Como propiedad? Mi esposa tomó cosas que no le pertenecían cuando se fue».
respondió Quinn suavemente. Dinero, joyas y, por supuesto, mi hijo nonato. Todo eso debe ser devuelto. ¿Y si ella no quiere ser devuelta? La sonrisa de Quinn se volvió aún más fría. Las mujeres no siempre saben lo que es mejor para ellas, señor Tate. Es responsabilidad de sus esposos guiarlas. Fue entonces cuando Mara apareció en la puerta, con Caroline justo detrás de ella. A pesar de estar en las primeras etapas del trabajo de parto, se las había arreglado para componerse, peinarse el cabello y proyectar una apariencia de calma que Emory encontró admirable y desgarradora. «Hola, Jeb», dijo con voz tranquila. La expresión de Quinn cambió inmediatamente cuando la vio, transformándose en algo que podría haber pasado por alivio y alegría si uno no supiera buscar la posesividad calculada debajo. «Mara, querida», dijo, comenzando a subir los escalones. «Gracias a Dios que estás bien. He estado tan preocupado». «No te acerques más», dijo Emory, bloqueando el camino de Quinn con su cuerpo. «Señor Tate, esa es mi esposa. Tengo derecho legal. Ella es una persona, no propiedad, y tiene derecho a elegir dónde quiere estar». Quinn se detuvo, pero sus ojos nunca dejaron el rostro de Mara. «Mara, cariño, ¿qué te han hecho estas personas? ¿Qué mentiras te han contado sobre mí?» «No me han contado mentiras, Jeb. Simplemente me han mostrado cómo se supone que la gente se trate mutuamente». «Estás confundida, querida. El embarazo puede hacer que una mujer piense cosas extrañas, pero ahora que te he encontrado, podemos ir a casa y todo volverá a ser como era». «No». La palabra salió de Mara con una fuerza que sorprendió a todos, incluyéndola a ella misma. «No voy a volver contigo, Jeb. Nunca». El aire en el porche se volvió denso y peligroso. Quinn había dejado caer cualquier pretensión de ser el esposo amoroso, y ahora su verdadera naturaleza era visible para todos. «Mara, Elizabeth Quinn», dijo con voz baja, pero cargada de amenaza. «Eres mi esposa ante Dios y ante la ley. Vas a venir conmigo ahora, voluntariamente o de otra manera». La dama dijo que no, intervino Caroline firmemente. «Y donde yo vengo, eso significa no». Quinn se volvió hacia ella con desprecio. Nadie le preguntó a la solterona entrometida. Fue un error. Caroline Mercer había sobrevivido sola en territorio de Texas durante 3 años. Había enfrentado todo desde serpientes de cascabel hasta tornados, y no estaba impresionada por un matón de Luisiana con complejo de autoridad. «Escúcheme bien, Deputy Quinn», dijo, acercándose a él hasta que estuvieron casi nariz con nariz. «Soy comadrona certificada, y esa mujer está bajo mi cuidado médico. Si intenta llevársela a la fuerza, estará interfiriendo con atención médica de emergencia». «¿Atención médica de emergencia?» Los ojos de Quinn se estrecharon. ¿Qué tipo de emergencia? Caroline no respondió directamente, pero su silencio fue respuesta suficiente. Quinn miró más atentamente a Mara, notando por primera vez la ligera tensión alrededor de sus ojos, la forma en que se agarraba al marco de la puerta. «Está en trabajo de parto», dijo, y había una satisfacción terrible en su voz. «Perfecto. Entonces necesita atención médica inmediata. La llevaré al médico del pueblo ahora mismo». «No», dijo Mara, pero otra contracción eligió ese momento para golpearla, y no pudo ocultar completamente la mueca de dolor que cruzó su rostro. «Miren eso», dijo Quinn a sus hombres. «Mi esposa está teniendo mi hijo, y estas personas la han estado manteniendo aquí, negándole atención médica apropiada. Eso es un crimen». «La atención médica apropiada es lo que está recibiendo aquí», dijo Caroline firmemente. «Yo he entregado más bebés en este territorio que cualquier médico en 100 millas. ¿Usted?» Quinn se rió, pero no fue un sonido agradable. ¿Una curandera de hierbas versus un médico entrenado? No lo creo. Se volvió hacia sus hombres y asintió ligeramente. Ambos se acercaron más, con las manos ahora abiertamente en sus pistolas. «Mara, vas a venir conmigo ahora, y si estas personas interfieren, serán arrestadas por obstrucción de la justicia y secuestro». «¿Con qué autoridad?», preguntó Emory. «Esta es Texas, no Luisiana. Su placa no tiene poder legal aquí». Quinn sonrió y sacó otro papel de su bolsillo. «Autorización especial del Sheriff King para actuar como deputy temporal en este condado. Firmado esta mañana». Emory maldijo internamente. Quinn había estado ocupado,
construyendo una base legal para sus acciones. Pero la legalidad y la justicia no siempre eran la misma cosa. «Muy bien», dijo Quinn, acercándose más a Mara. «Tiempo suficiente de juegos. Mara, camina hacia mi caballo ahora, o te llevo». «Ella no va a ninguna parte». La nueva voz vino de detrás de Quinn y sus hombres, haciéndolos girar en sorpresa. Tom Bradley, el herrero del pueblo, estaba parado al pie de los escalones del porche, con un rifle en las manos y una expresión determinada en su rostro curtido. «Bradley», gruñó Quinn, «esto no es asunto suyo. Cuando un hombre amenaza a una mujer embarazada en mi territorio, se convierte en mi asunto», respondió Tom calmadamente. «¿Su territorio? Usted no es más que un herrero». «Cierto, pero ellos no lo son». Como si hubieran estado esperando una señal, más figuras emergieron de detrás de los árboles y edificios cercanos. Los hermanos Henderson, ambos veteranos de la guerra y hombres en los que se podía confiar en una pelea. La señora Patterson, viuda y propietaria de la tienda general, con una escopeta que manejaba como si supiera usarla. Incluso el joven pastor Johnson estaba allí, sin armas, pero con una Biblia en la mano y una expresión de determinación moral en su rostro. Quinn miró alrededor, contando rápidamente. Había al menos 7 personas rodeándolos, y probablemente más escondidas donde no podía verlas. Sus 2 hombres se habían puesto notablemente nerviosos, sus manos moviéndose hacia sus armas pero sin sacarlas todavía. «¿Qué es esto?», preguntó Quinn, aunque su voz había perdido algo de su confianza anterior. «Esto», dijo Tom Bradley, «es una comunidad que ha decidido que no va a permitir que un matón abuse de una mujer inocente. Soy un oficial de la ley, y nosotros somos ciudadanos americanos», respondió la señora Patterson con voz clara. «Con derechos, incluyendo el derecho a proteger a los inocentes de aquellos que abusan de la autoridad». Quinn se dio cuenta de que la situación se había vuelto rápidamente en su contra. Había venido esperando enfrentar a un hombre solo, no a una comunidad unida, pero todavía tenía cartas que jugar. «Muy bien», dijo, retrocediendo ligeramente pero manteniendo los ojos fijos en Mara. «Pero esto no ha terminado. Tengo autoridad legal y la usaré. Si no me entregan a mi esposa voluntariamente, regresaré con más hombres y una orden de arresto para todos ustedes. Entonces será mejor que traigas un ejército», dijo uno de los hermanos Henderson, «porque no va a ser fácil». Por un momento, el aire se llenó de tensión explosiva. Quinn claramente estaba considerando si debía forzar el asunto ahora o retirarse y reagruparse. Sus hombres estaban esperando su señal, pero también estaban midiendo las probabilidades y no les gustaba lo que veían. Fue entonces cuando Bandit, que había estado observando silenciosamente desde el borde del porche, tomó una decisión. El perro había estado estudiando a Quinn y sus hombres desde que llegaron, y había algo en el hombre bajo y corpulento que no le gustaba especialmente. Tal vez fuera el olor de violencia que llevaba, o tal vez fuera la forma en que se había estado moviendo lentamente hacia un lado, tratando de posicionarse detrás de Emory. Con un gruñido que se convirtió en un ladrido feroz, Bandit se lanzó del porche directamente hacia el hombre, golpeándolo en el pecho y derribándolo. El hombre gritó y trató de alcanzar su pistola, pero el perro estaba encima de él, mordiéndole el brazo que empuñaba el arma. El disparo que siguió fue ensordecedor. El hombre corpulento había logrado sacar su pistola y disparar, pero el ángulo era malo, y Bandit estaba moviéndose demasiado rápido. La bala pasó junto al perro y se enterró en la madera del porche, pero el sonido del disparo actuó como una señal para que todos los demás actuaran. Tom Bradley levantó su rifle, los hermanos Henderson se movieron para flanquear a Quinn, y la señora Patterson amarilló su escopeta con un sonido que era inconfundible. Quinn, dándose cuenta de que había perdido cualquier ventaja que pudiera haber tenido, gritó: «Jake, sal de ahí». El hombre corpulento, sangrando del brazo donde Bandit lo había mordido, logró ponerse de pie y retroceder, pero el perro se mantuvo entre él y el porche, gruñendo amenazadoramente. «Esto no ha terminado, Tate», gritó Quinn mientras se retiraba hacia sus caballos. «No ha terminado ni de cerca. Sí que ha terminado». La voz de Mara cortó el aire como un látigo, sorprendiendo a todos. Se había apartado del marco de la puerta y caminaba hacia el borde del porche, con una mano en su vientre, pero con la espalda recta y los ojos llenos de fuego. «Ha terminado, Jeb. No soy tu esposa. No soy tu propiedad.
Y este bebé nunca conocerá a un padre que usa sus puños para resolver problemas. Mara Elizabeth Quinn, eres mía, gritó Quinn de vuelta, con toda pretensión de civilidad finalmente abandonada. Siempre serás mía, y si no puedo tenerte, nadie puede. La amenaza colgó en el aire como humo venenoso, pero antes de que alguien pudiera responder, Mara duplicó, agarrándose del vientre, mientras una contracción particularmente fuerte la atravesaba. «El bebé», murmuró. «El bebé viene ahora». Caroline se movió inmediatamente hacia ella, mientras Emory mantuvo su rifle apuntando hacia Quinn y sus hombres, mientras se retiraban. «¡Esto no ha terminado!», gritó Quinn una vez más, pero ahora estaba montando su caballo y sus palabras sonaban más como las de un hombre derrotado que las de uno en control. Mientras los tres jinetes se alejaban, Tom Bradley se acercó al porche donde Bandit estaba jadeando, pero alerta, con sangre en sus dientes, pero aparentemente ileso. «Buen perro», dijo, rascando detrás de las orejas de Bandit. «Muy buen perro, pero la celebración tendría que esperar». Adentro, Caroline estaba ayudando a Mara hacia el dormitorio, y era claro que el bebé no iba a esperar a que los problemas externos se resolvieran. «Emory», llamó Caroline, «necesito agua caliente, mucha, y todas las sábanas limpias que puedas encontrar». Mientras Emory se apresuraba a cumplir, pudo escuchar los cascos de Quinn y sus hombres alejándose en la distancia. Habían ganado esta ronda, pero Quinn había dejado claro que regresaría. La diferencia era que ahora ya no estaban solos. Tenían una comunidad que había elegido estar de su lado, y eso lo cambiaba todo. Pero primero, había un bebé que traer al mundo, y ese era el milagro que necesitaban ahora más que nada. Las horas que siguieron fueron un torbellino de dolor, esperanza, miedo y finalmente alegría pura. Caroline trabajó con la experiencia de años, guiando a Mara a través de cada contracción con palabras de aliento y manos expertas. Emory se encontró sirviendo como asistente, siguiendo las instrucciones de Caroline mientras mantenía un ojo en las ventanas, vigilando cualquier señal del regreso de Quinn. Los vecinos que habían venido en su defensa no se fueron inmediatamente. Tom Bradley se apostó en el porche con su rifle, mientras los hermanos Henderson patrullaban el perímetro de la propiedad. Era como si toda la comunidad hubiera decidido que este bebé nacería bajo su protección colectiva. «¡Empuja, Mara!», gritó Caroline durante lo que parecía la 100ª vez. «Ya casi está». Mara, empapada en sudor y agotada por horas de trabajo de parto, reunió las últimas reservas de su fuerza. Había soportado meses de huida, semanas de incertidumbre, y ahora estaba a punto de traer nueva vida al mundo en el lugar que había llegado a considerar su hogar. «Puedo ver la cabeza», exclamó Caroline con emoción. «Una empujada más, querida. Una más». Con un grito que era parte dolor y parte triunfo, Mara dio el último empujón. Y entonces, llenando la habitación con un llanto fuerte e indignado, llegó el bebé. «Es una niña», anunció Caroline, levantando al bebé recién nacido para que todos pudieran ver. «Una niña hermosa y perfecta». Emory sintió lágrimas en sus ojos por primera vez en años. Había presenciado mucho sufrimiento en su vida, pero esto era diferente. Esto era vida pura, esperanza hecha carne, el futuro tomando su primer aliento. Caroline trabajó rápidamente, limpiando a la bebé y envolviéndola en una manta que Sarah había tejido años atrás. Cuando finalmente puso a la niña en los brazos de Mara, el mundo entero pareció detenerse por un momento. «Hola, pequeña», susurró Mara, mirando el pequeño rostro arrugado que la miraba con ojos enormes y oscuros. «Hola, mi amor. Finalmente estás aquí». La bebé tenía el cabello castaño de su madre y una nariz pequeña y perfecta. Sus puños diminutos se agitaban en el aire como si ya estuviera luchando contra el mundo, y su llanto se había suavizado a un gemido ocasional que sonaba más como una conversación que como una queja. «¿Cómo la vas a llamar?», preguntó Caroline suavemente. Mara miró a Emory, que se había acercado a la cama y estaba observando a la bebé con una expresión de asombro que transformaba completamente su rostro habitualmente serio. «Espera», dijo Mara sin vacilar. «Hope, Bandit, Quinn Tate». Emory levantó la vista sorprendido. «¿Quinn Tate?» «Bandit por el perro que me salvó la vida. Quinn porque es mi apellido de nacimiento, no el de él. Y Tate, ... Mara sonrió a través de sus lágrimas.
Tate, porque espero que sea su padre en todo lo que realmente importa». En ese momento, Tom Bradley llamó desde el porche. «Emory, tienes visitantes». El corazón de Emory se hundió, temiendo que Quinn hubiera regresado con refuerzos. Pero cuando miró por la ventana, vio algo completamente inesperado. El sheriff King cabalgaba hacia la casa, pero no estaba solo. Lo acompañaba un hombre mayor con un bigote gris y una estrella que brillaba diferente a la de King. Detrás de ellos cabalgaban 2 jinetes más, y Emory pudo ver que llevaban cadenas. «¿Quién es?», preguntó Caroline, acercándose a la ventana. «No estoy seguro», respondió Emory, pero había algo en la postura del hombre mayor que le daba esperanza. «Pero no creo que vengan por Mara». Cuando los jinetes se detuvieron frente a la casa, el hombre mayor desmontó con movimientos que hablaban de autoridad genuina, no de la arrogancia fabricada que Quinn había mostrado. «¿Señor Tate?», preguntó cuando Emory salió al porche. «Soy el marshal federal William Hayes. Tengo entendido que ha tenido algunos problemas con un hombre llamado Jeb Quinn». «¿Marshal federal?». Emory no pudo ocultar su sorpresa. «¿Qué trae a un marshal federal hasta aquí?». Hayes sonrió y fue un sonido genuinamente agradable. «Una investigación federal sobre corrupción en el departamento del sheriff de Luisiana. Resulta que el señor Quinn y sus asociados han estado usando sus placas para extorsión, secuestro y varios otros crímenes federales». El alivio que se extendió por Emory fue casi físicamente palpable. ¿Y Mara, su esposa? La señora Quinn ha proporcionado testimonio valioso sobre las actividades de su esposo. Testimonio que corrobora lo que hemos estado investigando durante meses. Hayes miró hacia la casa. ¿Está ella aquí? Me gustaría hablar con ella. Está indispuesta en este momento, dijo Emory cuidadosamente. Acaba de dar a luz. La expresión de Hayes se suavizó inmediatamente. Entiendo. Bueno, las noticias que tengo pueden esperar hasta que esté lista para escucharlas. ¿Qué tipo de noticias? El tipo que significa que nunca más tendrá que preocuparse por Jeb Quinn. Resultó que mientras Quinn había estado persiguiendo a Mara a través del país, los marshals federales habían estado construyendo un caso contra él y toda su red de corrupción. Había testimonios de múltiples víctimas, evidencia de malversación de fondos públicos, y ahora, con el testimonio de Mara sobre el abuso doméstico, tenían suficiente para asegurar condenas que lo mantendrían en prisión durante décadas. «Lo arrestamos esta mañana en el pueblo», explicó Hayes más tarde, cuando finalmente pudo hablar con Mara. Ella estaba sentada en la cama, con Hope durmiendo en sus brazos, y su rostro mostraba una mezcla de alivio y incredulidad. Él y sus 2 asociados están en camino a Luisiana en cadenas. ¿Es real?, preguntó Mara suavemente. ¿Realmente se acabó? Tan real como esa hermosa bebé en sus brazos, confirmó Hayes. Y señora Quinn, hay algo más. Su matrimonio con Jeb Quinn fue realizado bajo coerción y documentado como parte de sus crímenes. Si elige anularlo, el gobierno federal apoyará esa decisión. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Mara, pero esta vez eran lágrimas de alivio puro. ¿Eso significa que soy libre? Eso significa que siempre fue libre, solo que ahora el mundo entero lo reconoce. Las semanas que siguieron fueron un tiempo de sanación y nueva vida, de maneras que ninguno de ellos había anticipado. Hope resultó ser un bebé excepcionalmente bueno, durmiendo cuando se suponía que debía dormir y despertando con sonrisas que derretían incluso el corazón más resistente. Emory se encontró transformado por la presencia de la bebé en su casa. Durante 5 años había vivido en silencio, rodeado de recuerdos de pérdida. Ahora su casa se llenaba con los sonidos de la vida, el llanto de Hope, la risa de Mara, las conversaciones suaves mientras alimentaban a la bebé en las horas tempranas de la mañana. Bandit se había nombrado a sí mismo protector oficial de la bebé y parecía entender instintivamente que esta pequeña persona requería cuidado especial. Se acostaba junto a su cuna durante las siestas, alertaba a Mara cuando Hope se despertaba por la noche y parecía capaz de calmar a la bebé con su presencia cuando nada más funcionaba. «Es como si supiera que ella lleva su nombre», observó Caroline durante una de sus visitas diarias. Había insistido en venir a controlar a Mara y a la bebé todos los días durante las primeras semanas, y se había vuelto algo así como una tía honoraria para Hope. «Creo que él salvó más que mi vida esa mañana», dijo Mara,
observando a Bandit acostado pacientemente mientras Hope trataba de agarrar sus orejas con sus pequeños puños. Creo que nos salvó a todos. Era una tarde tibia de primavera, 6 semanas después del nacimiento de Hope, cuando Emory tomó la decisión que había estado considerando durante días. Había estado trabajando en el granero durante las últimas semanas en un proyecto que había mantenido en secreto, y finalmente estaba listo para revelarlo. «Mara», dijo, entrando a la casa donde la encontró amamantando a Hope en la silla mecedora que había sido de Sarah. «¿Podrías venir al granero cuando termines? Hay algo que quiero mostrarte». La curiosidad en sus ojos lo hizo sonreír. Durante las últimas semanas, había visto cómo Mara florecía en el ambiente de seguridad y amor que habían creado juntos. El miedo que había vivido en sus ojos durante tanto tiempo se había desvanecido, reemplazado por una paz que la hacía parecer años más joven. Cuando finalmente llegó al granero, con Hope acurrucada contra su hombro, se detuvo en el umbral con una expresión de asombro. En el centro del granero había una cuna de madera, tallada a mano con un cuidado y detalle que hablaban de horas de trabajo amoroso. Los lados estaban decorados con rosas silvestres y girasoles, las mismas flores que había plantado Sarah en su jardín. Era hermosa, funcional y claramente hecha para durar generaciones. «Emory», susurró, acercándose para tocar la madera suave. «Es hermosa. ¿Cuándo tuviste tiempo de hacer esto?» «Por las tardes, después de que te duermes, y temprano por las mañanas, antes de que despierten». Se acercó a ella, claramente nervioso. «No es solo una cuna, Mara. Es mi manera de preguntar si considerarías hacer esto permanente». «¿Hacer qué permanente?» «Esto. Nosotros. Esta familia que hemos construido». Se detuvo, reuniendo valor. «Me estoy enamorando de ti, Mara. Y ya amo a Hope como si fuera mi propia hija. Sé que es complicado. Sé que has pasado por mucho, pero...» Mara se acercó a él, con Hope aún durmiendo en sus brazos, y puso su mano libre en su mejilla. «Emory Tate, ¿me estás pidiendo que me case contigo?» «Supongo que sí, aunque no tengo anillo, y probablemente debería arrodillarme y...» «Sí», dijo ella simplemente, interrumpiendo su tartamudeo nervioso. «¿Sí? Sí, me casaré contigo. Sí, quiero hacer esto permanente. Y sí, creo que Hope necesita un padre que la ame como tú ya la amas». El beso que siguió fue suave y dulce, lleno de promesas para el futuro y gratitud por el presente. Hope eligió ese momento para despertar y hacer un pequeño ruido de protesta por haber sido despertada, haciendo que ambos se rieran. «Supongo que ella aprueba», dijo Emory, mirando a la bebé que los observaba con ojos grandes y serios. «Ella sabe una buena cosa cuando la ve», respondió Mara, acomodando a Hope en la nueva cuna. La bebé se instaló inmediatamente, como si supiera que este lugar había sido hecho especialmente para ella. Se casaron un mes después en una ceremonia simple en el jardín que Sarah había plantado y que Mara había revivido. Caroline fue la dama de honor. Tom Bradley acompañó a Emory al altar, y Hope durmió pacíficamente en los brazos de la señora Patterson durante toda la ceremonia. El pastor Johnson realizó la ceremonia bajo un cielo azul perfecto, con las flores que 2 mujeres diferentes habían plantado con amor, creando un trasfondo hermoso para el comienzo de una nueva familia. ¿Prometes, Emory, amar y honrar a Mara, en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la salud, todos los días de tu vida?» «Lo prometo». «¿Y prometes, Mara, amar y honrar a Emory, en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la salud, todos los días de tu vida?» «Lo prometo». Cuando el pastor los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue presenciado no solo por sus amigos reunidos, sino también por Bandit, que se había posicionado junto al altar como si entendiera la importancia del momento. La recepción fue un asunto de toda la comunidad, con las mujeres del pueblo contribuyendo platos para una comida que se extendió hasta bien entrada la noche. Hubo música y baile, historias y risas, y una sensación de que algo hermoso y duradero había sido creado. Esa noche, cuando finalmente se quedaron solos en la casa que ahora era oficialmente suya, Emory y Mara se sentaron en el porche donde todo había comenzado. Hope dormía en su nueva cuna. Bandit estaba acostado a sus pies, y las estrellas brillaban con una claridad que solo se podía encontrar en el cielo abierto de Texas.
¿Alguna vez imaginaste que terminaría así?, preguntó Mara, con la cabeza apoyada en el hombro de Emory. Nunca, admitió él. Cuando Bandit te encontró esa mañana, pensé que estaba rescatando a alguien que pasaba. No sabía que él estaba trayendo a casa a mi familia. Nuestra familia, lo corrigió suavemente. Nuestra familia. Estuvo de acuerdo. Se quedaron sentados en silencio cómodo, cada uno perdido en pensamientos sobre el viaje que los había llevado a este momento. Mara pensaba en las millas que había caminado, el miedo que había llevado, la desesperación que había sentido. Todo eso parecía pertenecer a otra vida ahora, una vida vivida por alguien más. Emory pensaba en los años de soledad que había elegido, el dolor que había cargado, la forma en que había cerrado su corazón al mundo. La transformación parecía imposible, excepto que había sucedido, día a día, elección a elección. Emory, dijo Mara eventualmente, ¿crees que Sarah habría aprobado esto, nosotros? Emory consideró la pregunta, pensando en la mujer que había amado y perdido, la mujer cuya memoria había honrado durante tanto tiempo que casi había olvidado cómo vivir. Creo, dijo finalmente, que Sarah habría estado furiosa conmigo por esperar tanto tiempo para volver a ser feliz, y creo que habría amado a Hope como a su propia nieta. Como si hubiera escuchado su nombre, Hope hizo un pequeño ruido desde adentro, pero se tranquilizó rápidamente. Bandit levantó las orejas por un momento. Luego se relajó de nuevo cuando quedó claro que todo estaba bien. ¿Sabes lo que me dijo Caroline hoy?, preguntó Mara. ¿Qué? Dijo que Bandit debe haber sabido desde el principio que Hope iba a necesitar un padre. Por eso me llevó a ti, no a cualquier otra persona. Emory sonrió en la oscuridad. Los perros pastores son inteligentes. Tal vez sabía lo que todos nosotros necesitábamos antes de que nosotros lo supiéramos. Como si estuviera de acuerdo, Bandit movió la cola suavemente. Los meses que siguieron trajeron cambios que ninguno de ellos había anticipado completamente. La noticia del arresto de Jeb Quinn y su red de corrupción se extendió, y pronto llegaron otras mujeres al territorio, mujeres que habían huido de situaciones similares y que habían escuchado que este era un lugar donde podían encontrar seguridad y apoyo. Mara se encontró convirtiéndose en algo así como una defensora no oficial de estas mujeres, ayudándolas a encontrar trabajo, refugio y la fuerza para reconstruir sus vidas. Caroline la ayudó, y juntas crearon algo que no tenía nombre oficial, pero que todos en la comunidad entendían, un lugar donde las mujeres en problemas podían venir a sanar. Emory expandió el rancho, no solo para acomodar a su familia creciente, sino también para proporcionar trabajo para las mujeres que llegaban sin recursos. Descubrió que tenía talento para enseñar a otros las habilidades que había aprendido durante años de trabajo solitario, y había una satisfacción en ver a otras personas encontrar su fuerza y propósito. Hope creció rápidamente, desarrollando una personalidad que parecía combinar la determinación de su madre con la paciencia de Emory. Su primer palabra fue «Bandit», para gran diversión de todos, y pronto estaba siguiendo al perro por toda la casa con pasos tambaleantes y risas que llenaban cada rincón de alegría. En el primer aniversario de la noche que Bandit había encontrado a Mara en el desierto, la familia completa hizo una peregrinación al grupo de mezquites donde todo había comenzado. Mara llevó flores, girasoles que había cultivado en el jardín revivido de Sarah, y las puso en el lugar donde había yacido una vez, desesperada y casi sin esperanza. «Gracias», susurró a la tierra que la había sostenido en su momento más oscuro. «Gracias por mantenerme con vida el tiempo suficiente para que Bandit me encontrara». Hope, ahora una niña pequeña con cabello rizado y ojos brillantes, había insistido en caminar parte del camino por sí misma. Ahora estaba ocupada persiguiendo mariposas mientras Bandit la supervisaba pacientemente, nunca demasiado lejos, en caso de que necesitara ayuda. ¿Alguna vez te preguntas cómo habría sido todo si él no te hubiera encontrado?, preguntó Emory, observando a su hija jugar en el mismo lugar donde una vez había temido por la vida de su madre. «No», dijo Mara sin vacilar. «No me permito pensar en eso. En su lugar, pienso en lo afortunada que soy de que todo haya salido exactamente como salió». Se quedaron allí durante una hora, viendo a Hope explorar y jugar, recordando el viaje que los había llevado de la desesperación a la esperanza, de la soledad a la familia, del miedo al amor.
Cuando finalmente regresaron a casa, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo con los mismos tonos rojos y dorados que habían marcado la mañana cuando todo comenzó. Pero ahora, en lugar de prometer otro día de calor implacable y soledad, prometía otra noche de paz familiar y la promesa de más días de alegría por venir. Esa noche, después de que Hope estuviera dormida y Bandit hubiera tomado su posición habitual junto a su cuna, Emory y Mara se sentaron una vez más en el porche donde habían compartido tantos momentos importantes. ¿Sabes en qué estaba pensando hoy?, dijo Mara, acomodándose en la silla mecedora que ahora consideraba suya. ¿En qué? En lo que le voy a decir a Hope cuando sea lo suficientemente mayor para entender su historia. ¿Y qué le vas a decir? Mara sonrió, mirando hacia las estrellas que brillaban sobre su hogar, su familia, su futuro. Le voy a decir que a veces, cuando todo parece perdido, cuando has caminado tan lejos que no puedes caminar más, cuando el mundo se siente demasiado duro y frío para soportar, a veces, si tienes suerte, un perro bueno te encuentra y te lleva a casa. Emory tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Y le dirás que a veces, cuando un hombre piensa que ha perdido todo lo que importa, cuando ha estado solo tanto tiempo que ha olvidado cómo amar, a veces, si tiene suerte, el mismo perro bueno le trae exactamente lo que necesita para recordar cómo vivir. En la distancia, un coyote aulló a la luna, y fue respondido por otros, sus voces llevadas por el viento del oeste. Pero en el porche de la casa que había albergado tanto dolor y ahora tanta alegría, una familia creada por la esperanza y mantenida unida por el amor, se acurrucó junta bajo las estrellas de Texas. Bandit levantó las orejas brevemente al escuchar a los coyotes. Luego se instaló más cómodamente junto a la cuna de Hope. Su trabajo estaba hecho, su familia estaba completa, y todo estaba exactamente como debía estar. El viento nocturno susurró a través de la hierba, llevando el aroma de salvia y flores silvestres, de la tierra después de la lluvia y la promesa de mañanas por venir. Y en una casa en medio del Panhandle de Texas, donde una vez un hombre había vivido solo con su dolor, ahora 3 generaciones de amor dormían seguras, protegidas por un perro fiel y sostenidas por la verdad de que a veces los finales más hermosos vienen después de los comienzos más difíciles. A continuación, tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.